Pagó $70,000 por una mansión en ruinas que, según todos, estaba maldita. Una reliquia olvidada en el desierto de California que llevaba más de 30 años sin tocarse. Y cuando finalmente rompió la pared sellada del sótano, lo que encontró no fue solo polvo y recuerdos, sino un secreto valorado en $250 millones que lo cambiaría todo. Antes de explorar el resto de esta historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. El viento del desierto llevaba susurros a través de Saint Ridge, California, un pueblo tan pequeño que apenas aparecía en la mayoría de los mapas. Población, 317 habitantes, una calle principal, 2 gasolineras, 3 iglesias y un montón de gente sin nada mejor que hacer que hablar de sus vecinos. Maya Torres lo había aprendido por las malas. Se sentó en su destartalado Honda Civic frente a la casa de subastas del condado, con las manos agarradas al volante, como si eso pudiera calmar el caos que sentía en el pecho. Los asientos de vinilo estaban agrietados por tantos veranos bajo el sol de California. El aire acondicionado había dejado de funcionar hacía 2 años, pero el coche aún funcionaba, y eso era más de lo que podía decir de la mayoría de las cosas en su vida en ese momento. A través del parabrisas, vio cómo la gente entraba en el bajo edificio de ladrillo, jubilados con sombreros para el sol, inversores con pantalones caqui, especuladores con portapapeles y calculadoras. Todos parecían estar en su sitio, como si tuvieran dinero para gastar y tiempo que perder. Maya no tenía ni lo uno ni lo otro. Tenía 32 años y criaba sola a su hija Sophie, de 8 años. Tenía 3 trabajos que apenas le daban para pagar las facturas. Por las mañanas trabajaba en la cafetería de la Ruta 9. Por las tardes limpiaba apartamentos de alquiler vacacional para la empresa gestora del centro. Por las noches hacía la contabilidad de pequeñas empresas, demasiado tacañas para contratar a contables de verdad. Dormía unas 4 horas por noche y se alimentaba de café con sabor a goma quemada y pura voluntad obstinada. Pero hacía 6 meses, algo había cambiado. Sophie había llegado a casa del colegio con un proyecto sobre el sistema solar, y Maya había visto cómo se le iluminaban los ojos a su hija cuando hablaba de las estrellas. Esa luz, esa alegría pura y sin filtros, le había recordado a Maya algo que casi había olvidado, que la vida podía ser algo más que sobrevivir, que los sueños no tenían por qué morir solo porque estuvieras cansada. Así que Maya había empezado a ahorrar. Cada dólar extra, cada propina que dejaban en las mesas grasientas de la cafetería, cada billete de $20 que podía guardar de sus trabajos de limpieza. Había abierto una cuenta separada en la cooperativa de crédito y la había llamado su fondo para el futuro. Sophie no lo sabía. Nadie lo sabía, porque Maya había aprendido hacía mucho tiempo que, en cuanto le dices a la gente que estás intentando salir del agujero, empiezan a apostar por cuándo volverás a caer en él. Llevaba meses mirando los listados de subastas, esperando algo, cualquier cosa que le diera la oportunidad de construir algo real. Una propiedad que pudiera arreglar y alquilar, un pequeño local comercial que pudiera arrendar. Solo un peldaño en la escalera que todos los demás parecían subir con tanta facilidad. Entonces, hace 3 semanas, vio el anuncio. Mansión Sunridge Heights, 15,000 pies cuadrados, construida en 1976, deshabitada desde 1993. Puja inicial, $75,000. Solo la dirección la hizo detenerse. Sunridge Heights, el antiguo barrio donde solían retirarse las celebridades cuando la ciudad era conocida por algo más que el polvo y la decepción. La mayoría de esas casas habían sido demolidas o abandonadas hacía décadas, cuando los ricos se mudaron a Palm Springs y Malibú. Pero algunas seguían en pie, monumentos en ruinas de una época en la que esta ciudad del desierto había sido importante. Maya había pasado 2 veces por delante de la propiedad, ambas veces a la luz del día, ambas veces con las puertas cerradas y Sophie a salvo en el colegio. La mansión se encontraba al final de un largo camino de tierra, rodeada de árboles de Josué muertos y una valla metálica cubierta de grafitis. La verja estaba abierta, con las bisagras rotas. El camino de entrada estaba agrietado y cubierto de maleza seca. Pero la casa en sí, incluso en estado de decadencia, era impresionante. Arquitectura de estilo renacentista español, estuco de color adobe, ventanas en arco, un techo de terracota que, de alguna manera,
no se había derrumbado por completo. Se extendía por la propiedad como un gigante dormido, con 3 pisos de altura y alas que se extendían hacia el este y el oeste, balcones, patios y una fuente seca en la entrada circular. Era enorme, estaba descuidada. Probablemente era un pozo sin fondo que se tragaría sus ahorros y no le dejaría más que remordimientos. Pero también costaba $75,000. Una casa que probablemente había valido millones en su día. Maya miró su teléfono. Faltaban 2 minutos para que comenzara la subasta. Respiró hondo, cogió su bolso y salió al calor de septiembre. El sol la golpeó como una fuerza física. 42 degrees, lo habitual en esta época del año. Dentro de la casa de subastas olía a alfombra vieja y desesperación. Se habían colocado sillas plegables en filas frente a un pequeño podio. Quizás habían acudido unas 40 personas. Maya encontró un asiento en la parte de atrás e intentó hacerse invisible. El subastador, un hombre curtido llamado Bill, algo así, que llevaba 30 años dirigiendo estas ventas, se acercó al micrófono y comenzó su perorata. Lo primero era una propiedad comercial en el centro de la ciudad. Una antigua tintorería se vendió por $90,000 a un hombre con sombrero de vaquero que parecía haber comprado ya la mitad de la ciudad. Luego vino un terreno residencial. Luego, una motocicleta embargada. A continuación, un trastero lleno de la vida de alguien empaquetada en cajas de cartón. Maya movía la pierna nerviosamente. Solo había asistido a una subasta años atrás, cuando murió su abuelo y el Estado vendió su taller para pagar sus deudas. Había visto a desconocidos rebuscar entre sus herramientas, sus proyectos, las cosas que él había amado. Tenía 19 años, estaba arruinada y no pudo salvar nada. Ese recuerdo aún le quemaba. Finalmente, Bill carraspeó y mostró una foto en la pantalla de proyección. La mansión, incluso bajo el intenso resplandor de la imagen digital, parecía sacada de una vieja película de Hollywood. Muy bien, amigos, ahora tenemos algo especial, anunció Bill. 15,000 pies cuadrados en 4,2 acres en Sunridge Heights, construida en 1976. El propietario original fue Vincent Caruso, el productor discográfico. Se vendió en 1989 a un comprador desconocido. La propiedad ha estado vacía desde 1993. Ahora, tengo que ser sincero con todos ustedes. Este es un proyecto. Necesita reformas, muchas reformas. Pero la estructura es sólida y la ubicación tiene historia. Alguien en la tercera fila resopló. Sí, historia de estar embrujada. Una oleada de risas se extendió por la sala. Bill sonrió. Bueno, no puedo confirmar ni desmentir lo de los fantasmas, pero puedo decirles que la puja inicial es de $75,000. ¿Alguien dice 75? Silencio. El corazón de Maya latía con fuerza. Notaba cómo le brotaba el sudor en la nuca. La cifra que había ahorrado descansaba en su cuenta como un reto. $73,812. Todo lo que tenía, todo lo que había reunido durante 6 meses de agotamiento y esperanza. $75,000. Bill repitió. Vamos, es una ganga solo por los metros cuadrados. Más silencio. La gente se movió en sus asientos. Alguien le susurró a su vecino. La mano de Maya se crispó. No seas tonta, le advirtió una voz en su cabeza. No sabes nada de arreglar casas. Apenas sabes cómo arreglar un grifo que gotea. Esto es una locura. Pero otra voz, más suave pero más fuerte, le susurró. ¿Cuándo volverás a tener otra oportunidad como esta? Levantó la mano. Los ojos de Bill la encontraron inmediatamente. 75,000 para la señora de atrás. ¿Alguien dice 80? La sala se volvió para mirarla. Maya sintió todas las miradas como agujas. Reconoció algunas caras. La mujer de la ferretería, el dueño de la casa de empeños, Betty Jean, de la iglesia, Sophie, que a veces asistía con la familia de su amiga. Nadie levantó la mano. ¿80,000? Preguntó Bill de nuevo, mirando a su alrededor. Es una mansión de 15,000 pies cuadrados, amigos. Incluso si se derriba, solo el terreno vale más que eso. Un hombre en la primera fila levantó la mano a medias, luego la bajó y negó con la cabeza. A la 1, dijo Bill. A las 2. Su mazo flotaba en el aire. Maya contuvo la respiración. El mazo cayó y se vendió al postor 212 por $75,000. El sonido resonó en la sala como un disparo. Maya se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Había ganado.
Realmente había ganado. Pero cuando la gente empezó a levantarse y a recoger sus cosas, oyó los susurros. Pobrecita, ¿no sabe nada de ese lugar? Alguien debería haberle avisado. Una mujer mayor llamada Dolores, que trabajaba en la oficina de correos, se detuvo junto a la silla de Maya al salir. Tenía ojos amables, pero una boca que nunca aprendió a guardar secretos. Cariño, dijo Dolores, con voz baja y compasiva. Sabes lo que pasó allí, ¿verdad? Maya negó con la cabeza, todavía aturdida. Dolores miró a su alrededor y luego se inclinó hacia ella. Esa casa pertenecía a Donna Summer. La Donna Summer, la reina de la música disco. La compró en 1989, justo antes de volverse muy religiosa y retirarse del mundo del espectáculo. Solía venir aquí en busca de privacidad, para retiros espirituales o lo que fuera. Luego, en 1993, se marchó sin más. Nunca volvió. Ni siquiera hablaba del lugar. Maya parpadeó. Donna Summer era la dueña de mi casa. Era. Dolores la corrigió. Pasado. Y hay una razón por la que la abandonó. Cosas extrañas. Luces en las ventanas cuando no hay nadie en casa. Ruidos que provienen del interior. El último administrador de la propiedad, que intentó ponerla a la venta, renunció después de una visita. Dijo que el lugar le daba mala espina. Maya esbozó una sonrisa forzada. No creo en los fantasmas, Dolores. La expresión de la anciana se suavizó hasta convertirse en algo parecido a la lástima. Bueno, cariño, estás a punto de descubrirlo de una forma u otra. Le dio una palmadita en el hombro a Mía y se alejó. Cuando Maya terminó con el papeleo, firmó los documentos y transfirió los fondos. Era casi mediodía. Salió de la casa de subastas como propietaria legal de una mansión de 15,000 pies cuadrados. No podía permitirse amueblarla, repararla y probablemente ni siquiera asegurarla. Su teléfono sonó cuando llegó a su coche. Era la escuela de Sophie. Señorita Torres, soy el director Hammond. Sophie está bien, pero necesitamos que venga a recogerla. No se encuentra bien. Maya cerró los ojos y apoyó la frente contra el metal caliente de su coche. Por supuesto. Por supuesto, hoy era el día en que Sophie se ponía enferma. Estaré allí en 15 minutos, dijo. Recogió a Sophie de la enfermería. Su hija parecía pequeña y pálida, acurrucada en la camilla de vinilo, con una papelera a su lado por si acaso. A Maya se le encogió el corazón. Sophie tenía los rizos oscuros de su padre y la barbilla obstinada de su madre. Era lo mejor que Maya había hecho en su vida, y días como este le recordaban lo frágil que era todo. «Hola, cariño», dijo Maya en voz baja, apartándole el pelo de la frente. «Un día duro». Sophie asintió con tristeza. «Me duele el estómago. Vamos a casa». Condujeron en silencio. Sophie dormitaba en el asiento del copiloto. La mente de Maya se aceleró haciendo cálculos. No podía terminar. La mansión necesitaba un techo nuevo, probablemente tuberías nuevas y sin duda electricidad nueva. Solo los impuestos sobre la propiedad serían más que su alquiler actual. ¿Qué había hecho? ¿En qué había estado pensando? Pero cuando miró a Sophie, que dormía con la boca ligeramente abierta y la mano debajo de la mejilla, Maya lo recordó. Había estado pensando en darle un futuro a su hija, un hogar de verdad, algo estable y permanente, en lugar de la sucesión de apartamentos baratos por los que habían pasado a lo largo de los años. Había estado pensando que era hora de dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Esa noche, después de que Sophie se durmiera en el sofá con los dibujos animados sonando suavemente de fondo, Maya tomó una decisión. Necesitaba volver a ver la casa. No desde la calle, ni desde la seguridad de su coche cerrado con llave. Necesitaba recorrerla habitación por habitación y averiguar si acababa de cometer el mayor error de su vida o si había tomado la decisión más valiente que jamás había intentado. Llamó a su vecina, la señora Cheno. Espera. Recordó la instrucción de no usar ese nombre. Llamó a su vecina, la señora Rivera, una mujer mayor que a menudo cuidaba de Sophie cuando los horarios de trabajo de Mía se solapaban. La señora Rivera llegó en cuestión de minutos, trayendo sopa casera y palabras de tranquilidad. «Ve a hacer lo que tengas que hacer», dijo la señora Rivera. «Sophie y yo estaremos bien». Maya cogió una linterna, su teléfono y las llaves que le habían dado en la casa de subastas. El sol se ponía mientras conducía hacia Sunridge Heights, pintando el desierto de tonos naranjas y morados. La temperatura había bajado a unos más razonables 37 de Toronto. La mansión tenía un aspecto diferente. La luz tenue la hacía parecer menos una ruina
y más un palacio dormido, esperando despertar. Maya aparcó en la entrada circular y se quedó sentada un momento, reuniendo valor. Las ventanas estaban a oscuras. La puerta principal, enorme y de madera, se alzaba bajo una entrada en arco. Salió del coche. La tarde del desierto era tranquila, salvo por el susurro del viento entre los árboles muertos. Se acercó a la puerta principal y probó la llave. Giró con suavidad, lo que la sorprendió. La puerta se abrió con un crujido que resonó en el interior vacío. Maya entró. El vestíbulo era enorme. Una lámpara de araña colgaba del techo abovedado, cubierta de polvo y telarañas. El suelo era de baldosas de terracota, agrietadas en algunos lugares, pero aún hermosas. Una gran escalera se curvaba hacia arriba hasta el segundo piso. Las puertas se ramificaban en múltiples direcciones. Accionó el interruptor de la luz. Nada. Por supuesto, la electricidad llevaba 3 décadas cortada. Maya encendió su linterna y comenzó a explorar. El haz de luz atravesó las sombras y reveló fragmentos de una vida abandonada. En algunas habitaciones quedaban muebles cubiertos con sábanas blancas que se habían vuelto grises con el paso del tiempo. Una mesa de comedor con capacidad para 20 personas. Una sala de estar con una chimenea lo suficientemente grande como para estar de pie dentro. Una cocina con electrodomésticos de los años 80. Pero fueron los detalles los que le llamaron la atención. La artesanía, las molduras talladas a mano, las vidrieras, las estanterías empotradas, las puertas en arco. No era solo una casa, era arte. Subió las escaleras con cuidado, probando cada peldaño. En la segunda planta había dormitorios, todos ellos enormes para los estándares modernos, vestidores, baños privados y balcones con vistas al desierto. Una habitación al final del pasillo había sido claramente una sala de música. Había un piano contra la pared del fondo. Las teclas estaban amarillentas, pero aún intactas. Había partituras sobre el atril. Maya se acercó y entrecerró los ojos para leer el título. I Feel Love, de Donna Summer. A pesar del calor, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Estaba en la casa de Donna Summer. La reina de la música disco había caminado por esos suelos, tocado ese piano, mirado por esas ventanas. Maya siguió explorando. La tercera planta era más pequeña, en su mayor parte almacén, y lo que parecía una sala de meditación con cojines y velas, derretidas hacía tiempo en charcos de cera. Fue cuando volvió a la primera planta y empezó a inspeccionar el ala oeste cuando notó algo extraño. El pasillo no tenía sentido. Lo recorrió. Desde el exterior, el ala se extendía al menos 15 metros, pero la habitación que había encontrado solo ocupaba unos 9 metros de espacio. Faltaban 6 metros. Volvió al exterior y recorrió el perímetro de la casa contando las ventanas, y luego volvió al interior, contando las habitaciones. Las cuentas no cuadraban. Había un espacio que no se tenía en cuenta. Maya se quedó en el pasillo del ala oeste, estudiando las paredes. Una sección cubierta de estanterías empotradas parecía innecesariamente gruesa. Pasó las manos por la madera, presionando suavemente, buscando juntas o bisagras. Nada. Dio un paso atrás, frustrada. Quizás se equivocaba. Quizás la arquitectura era simplemente extraña. Las casas antiguas a veces eran así, pero la sensación no la abandonaba. Algo no cuadraba. Pasó otra hora buscando, cada vez más convencida de que había un espacio oculto en esa casa. Finalmente, agotada y llena de polvo, decidió dar por terminada la noche. Podría volver al día siguiente, con las herramientas adecuadas, y tal vez con alguien que realmente supiera de construcción. Mientras cerraba la puerta principal tras de sí, su teléfono vibró con un mensaje de texto de la señora Rivera. Sophie está profundamente dormida. No te apresures. Tómate tu tiempo. Maya se sentó en su coche por un momento, mirando fijamente la mansión. La luz de la luna la bañaba de plata, haciéndola parecer etérea y ligeramente irreal. En algún lugar lejano, un coyote aulló. Ella no creía en las maldiciones, no creía en los fantasmas, pero sí creía en los secretos. Y esta casa ocultaba algo. Solo tenía que encontrarlo. A la mañana siguiente, Maya se despertó con un plan y un dolor de cabeza. Afortunadamente, Sophie se sentía mejor y Maya consiguió llevarla al colegio antes de ir a su turno en la cafetería. La hora punta del desayuno fue brutal. Camioneros que querían huevos y café, turistas que pedían indicaciones para llegar a Joshua Tree, clientes habituales que se habían enterado de su compra en la subasta
y querían ofrecerle consejos no solicitados. «Estás loca», dijo Marcus, un obrero de la construcción que venía todos los martes. «Ese lugar lleva 30 años pudriéndose. Probablemente los cimientos estén destrozados. Las tuberías seguro que están inservibles», añadió Sheila, una agente inmobiliaria que se enteraba de todos los asuntos de todos. «Y he oído que hay moho negro en las paredes». Maya sonrió ante todo ello, rellenando tazas de café y mordiéndose la lengua. «Deja que hablen, deja que duden». Estaba acostumbrada. Durante su pausa para comer, se sentó en su coche y hizo algunas llamadas. Primero a un electricista que dijo que podía venir la semana siguiente para evaluar el estado del cableado, y luego a un contratista general que se rió cuando le dio la dirección y le dijo: «Buena suerte con eso, cariño». Estaba a punto de llamar a un ingeniero estructural cuando sonó su teléfono. Número desconocido. «Hola, ¿es Maya Torres?» La voz era masculina, profesional, ligeramente urgente. «Sí. ¿Quién es?» «Me llamo Richard. Soy historiador musical y archivero. Me especializo en artefactos y recuerdos de la era disco. He oído por ahí que ha comprado la antigua residencia de verano en Sunridge». Maya apretó con fuerza el teléfono. «Las noticias vuelan. En los pueblos pequeños se tiende a cotillar». Richard dijo: «Escuche, sé que esto es atrevido, pero llevo años intentando acceder a esa propiedad. Donna Summer fue una de las artistas más importantes del siglo XX y esa casa representa un periodo significativo de su vida. Si queda algún objeto, fotografías, grabaciones, efectos personales, podrían tener un valor histórico incalculable. Estaría dispuesto a pagar por el acceso o podríamos llegar», dijo Maya lentamente. «Ni siquiera he hecho un inventario completo». Por supuesto, lo entiendo. Pero si encuentra algo, cualquier cosa relacionada con la señorita Summer, póngase en contacto conmigo. Estoy dispuesto a ofrecerle el valor justo de mercado y puedo ponerla en contacto con los museos y fundaciones adecuados. No se trata solo de dinero, se trata de preservar el legado». Maya anotó su número, prometió llamarle si encontraba algo y colgó, sintiéndose inquieta. Había comprado la casa pensando en los ingresos por alquiler y el valor de la propiedad. No se le había ocurrido que pudiera estar sentada sobre auténticos artefactos históricos. Esa noche, regresó a la mansión con Sophie a cuestas. Los ojos de su hija se abrieron como platos cuando vio el tamaño del edificio. «Ahora viviremos aquí», susurró Sophie. «Todavía no», dijo Maya. «Primero tenemos que arreglarla». «Pero sí, cariño, es nuestra». La exploraron juntas. Sophie se maravillaba con cada habitación mientras Maya tomaba notas en su teléfono. Azulejos rotos, manchas de humedad en los techos, ventanas que no se abrían. La lista se alargaba con cada minuto que pasaba, pero la alegría de Sophie era contagiosa. Corrió por las habitaciones vacías, con su voz resonando en los altos techos. «Esta puede ser mi habitación, y esta puede ser la tuya, y esta puede ser la biblioteca». «¿Quieres una biblioteca?», preguntó Maya divertida. «Todas las casas deberían tener una biblioteca», dijo Sophie con seriedad. «Eso es lo que dice la señorita Peterson». Terminaron en la cocina cuando se puso el sol. Maya subió a Sophie para que se sentara en la vieja encimera mientras ella examinaba la antigua estufa. De los años 80, probablemente no funcionaba. Probablemente era un peligro de incendio. «Mamá», dijo Sophie en voz baja. «Sí, cariño. ¿Vamos a estar bien?» Maya se volvió para mirar a su hija. La expresión de Sophie era cuidadosamente neutra, como cuando intentaba ser valiente ante algo que le daba miedo. «Sí», dijo Maya con firmeza. «Vamos a estar mejor que bien, te lo prometo». Lo decía en serio. Tenía que decirlo en serio, porque la alternativa de haber gastado hasta el último centavo que tenían en una mansión en ruinas, con habitaciones ocultas y una posible maldición, era demasiado aterradora como para considerarla. Después de dejar a Sophie en casa de la señora Rivera para pasar la noche, Maya regresó al ala oeste. Esta vez había traído herramientas: una cinta métrica, un nivel, un detector de vigas que le había prestado Marcus en la cafetería y una palanca, por si acaso. Volvió a medir el pasillo y luego salió y midió el exterior. Faltaban 7 metros de espacio interior. Una habitación entera, quizá 2, ocultas detrás de la pared de la estantería. Maya pasó el detector de vigas por los paneles de madera. Sólido, sólido, sólido. Y, de repente, hueco. Una gran sección hueca justo en el centro de la estantería.
Su corazón comenzó a acelerarse. Examinó los estantes con más cuidado. La mayoría estaban clavados, pero una sección parecía más suelta. Tiró suavemente. No pasó nada. Intentó empujar. Tampoco pasó nada. Entonces se dio cuenta. Había un pequeño hueco entre dos libros que no se podían sacar. Eran de madera pintada para que parecieran lomos de libros, y en ese hueco había una pequeña cerradura. Maya contuvo la respiración. No tenía llave. Por supuesto que no. Ese lugar había estado sellado durante 30 años. Las llaves habían desaparecido hacía mucho tiempo. Consideró sus opciones. Podía llamar a un cerrajero. Podía intentar abrirla con una ganzúa. O podía usar la palanca y forzarla. Ganó la palanca. La introdujo en el hueco junto a los libros falsos y tiró. La madera crujió, pero aguantó. Ajustó el ángulo y lo intentó de nuevo. Esta vez se oyó un clic, como si se hubiera liberado. Toda la sección de la estantería se abrió hacia adentro como una puerta. Maya trastabilló hacia el atrás y casi se le cae la palanca. El haz de luz de su linterna atravesó la oscuridad y reveló una escalera que bajaba. Bajaba al sótano, a un espacio que no debería existir, a un secreto que había estado esperando en la oscuridad durante 3 décadas. Maya se quedó paralizada en el umbral, con el haz de luz de su linterna, atravesando décadas de oscuridad. El aire que subía de la escalera oculta era fresco y seco, y traía un ligero aroma a cedro y algo más que no podía identificar. No era moho ni podredumbre, era algo casi dulce, como un perfume antiguo conservado en una botella sellada. Sus manos temblaban mientras agarraba la linterna con más fuerza. Todos sus instintos le gritaban que llamara a alguien, que esperara, que no bajara sola. Pero la curiosidad era más fuerte que la precaución. Había pasado toda su vida jugando sobre seguro, tomando la ruta más práctica, eligiendo la supervivencia por encima del riesgo. ¿Y dónde la había llevado eso? 3 trabajos, una cuenta bancaria vacía, y un futuro que se parecía exactamente a su pasado. Ya no más. Maya bajó las escaleras lentamente, probando cada peldaño antes de apoyar todo su peso. Las tablas de madera eran sólidas, sorprendentemente bien conservadas. Quienquiera que hubiera construido este espacio oculto, lo había hecho bien. La escalera descendía unos 4,5 metros antes de abrirse a una cámara. Cuando su linterna iluminó la habitación, Maya contuvo el aliento. Era una cámara acorazada climatizada y cuidadosamente diseñada que se extendía a lo largo de los 7 metros que faltaban. Las paredes estaban revestidas con estanterías a medida, vitrinas de cristal y unidades de almacenamiento que parecían pertenecer a un museo. Y cada superficie estaba llena de tesoros. Los discos de oro colgaban en filas ordenadas, con sus marcos relucientes, incluso bajo el haz de luz polvoriento de su linterna. Maya se acercó y leyó las placas. Hot Stuff, triple disco de platino. Bad Girls, doble disco de platino. Last Dance, disco de platino. Había docenas de ellos, tal vez 50 o más, que documentaban todos los éxitos de una de las carreras discográficas más exitosas de la historia de la música. Pero los discos de oro eran solo el comienzo. Maya se movió lentamente por la bóveda, catalogando lo que veía con una mente que no podía procesarlo todo. Los trajes se exhibían en vitrinas climatizadas, vestidos de lentejuelas que se habían usado en el escenario de lugares legendarios. El icónico vestido plateado de la actuación en MacArthur Park. Un mono blanco tachonado de cristales que debía de pesar unos 9 kilos. Cada pieza estaba impecable, protegida de la luz y la humedad, conservada como si Donna Summer fuera a entrar en cualquier momento y la necesitara para su próximo espectáculo. Había fotografías, cientos de ellas, algunas enmarcadas en las paredes, otras cuidadosamente guardadas en cajas de archivo. Donna con Quincy Jones, Donna con Giorgio Moroder en el estudio, Donna recibiendo su Grammy en 1979. Fotos espontáneas de sesiones de grabación, momentos entre bastidores, reuniones familiares, una historia visual de una vida vivida entre los focos y las sombras. Maya encontró cintas maestras apiladas en armarios con temperatura controlada, grabaciones originales de sesiones legendarias, temas inéditos, versiones alternativas de canciones que habían definido una época. Cada cinta estaba etiquetada con una cuidadosa letra manuscrita con fechas y notas de la sesión.
Algunas llevaban las firmas de los músicos y productores que habían creado magia en esos estudios. Había letras escritas a mano, páginas y páginas de ellas, algunas en papel de hotel, otras en blogs de notas amarillos. Maya reconoció que trabajaba duro por el dinero en su forma más primitiva, las palabras tachadas y reescritas, el proceso creativo visible en la tinta manchada y los apasionados garabatos. Ver la creación en bruto detrás de una canción que había escuchado 1000 veces le hizo sentir una especie de reverencia. Otros objetos personales llenaban otras secciones. Premios más allá de los discos de oro. Premios de la música estadounidense. Certificados Grammy. Llaves de ciudades. Proclamaciones de alcaldes y gobernadores. Cartas de fans. Algunos famosos, la mayoría desconocidos. Una Biblia con notas en los márgenes. Diarios con entradas que se remontaban a la década de 1970. Y en el fondo de la cámara acorazada, encerrados tras una vitrina de cristal, se encontraban las joyas de la corona. Contratos originales, derechos de publicación, grabaciones maestras por cuyo control Donna había luchado. Documentos que representaban no solo un legado artístico, sino la propiedad real de algunos de los derechos intelectuales más valiosos de la historia de la música. Maya se dejó caer en un pequeño banco contra la pared. Abrumada, esperaba encontrar quizá algunos muebles viejos, posiblemente algunos recuerdos olvidados. En cambio, estaba sentada en medio de un tesoro que pertenecía al Smithsonian. No eran solo recuerdos, era historia, era poder. Valía una cantidad de dinero inconmensurable. Su teléfono vibró en su bolsillo, haciéndola sobresaltar. Un mensaje de la señora Rivera. Sophie pregunta, ¿cuándo llegarás a casa? ¿Va todo bien? Maya miró la hora. Llevaba más de una hora allí abajo. Le había parecido que solo habían pasado 10 minutos. Respondió rápidamente. Estoy de camino. 20 minutos. Pero antes de irse tomó fotografías. Cientos de ellas. Tomas amplias de toda la bóveda. Primeros planos de objetos individuales, los discos de oro, los trajes, las cintas maestras, todo. Le temblaban las manos mientras documentaba lo que había encontrado, sabiendo que su vida acababa de cambiar de una manera que no podía ni empezar a comprender. Cuando finalmente subió las escaleras y cerró la puerta oculta, la estantería volvió a su sitio con un suave clic. Maya sintió que salía de un sueño y volvía a la realidad, excepto que ahora la realidad era el sueño, y lo imposible se había convertido con la mente acelerada por las posibilidades y los problemas por igual. ¿Cuál era el protocolo para encontrar algo así? ¿A quién se llamaba? ¿A la inmobiliaria? ¿A un abogado? ¿A las autoridades? Y lo más importante, ¿era siquiera suyo? Ella había comprado la casa y todo lo que había en ella, pero eso se extendía a las cámaras acorazadas ocultas llenas de artefactos de valor incalculable. Esa noche, después de que Sophie se durmiera, Maya se sentó frente a su ordenador portátil y comenzó a investigar. Empezó por la historia de Donna Summer con la casa. La mayor parte de lo que Dolores había dicho se confirmaba. Donna había comprado la propiedad en 1989, durante un periodo en el que se había alejado del foco público tras su conversión al cristianismo. Había utilizado la casa Sunridge como refugio, un lugar para rezar y reflexionar lejos de las presiones de la fama. Pero en 1923 se había marchado de forma repentina. La casa había sido mantenida por una empresa de gestión inmobiliaria durante unos años, pero luego fue abandonada cuando dejaron de pagarse las facturas. Finalmente, entró en ejecución hipotecaria y estuvo envuelta en procedimientos legales durante años antes de acabar finalmente en una subasta. Lo que Mia no pudo encontrar fue ninguna mención a la cámara acorazada, ninguna entrevista en la que Donna hablara de ella, ningún inventario de la finca que enumerara su contenido. Era como si la cámara oculta hubiera sido borrada de todos los registros oficiales. Buscó información sobre el patrimonio de Donna Summers. La cantante había fallecido en 2012 de cáncer de pulmón. Su patrimonio se había repartido entre su familia, gestionado por ejecutivos y abogados. Pero Maya no encontró ninguna prueba de que alguien supiera lo de la cámara acorazada de Sunridge. Se dio cuenta de que era posible que Donna hubiera creado ese espacio como su santuario privado, un lugar donde guardar las cosas que más le importaban, escondido de los managers, las discográficas y las interminables exigencias de una industria que a menudo le había quitado más de lo que le había dado. Quizás había planeado recuperar todo algún día. Quizás simplemente se le había acabado el tiempo.
La investigación de Maya la llevó por otro camino. El valor de los objetos musicales había disparado en las últimas décadas. El mono de Elvis se vendió por $300,000. El guante de Michael Jackson por $420,000. La guitarra amarilla de Prince por más de 1 millón. Y esos eran artículos individuales de artistas que, aunque legendarios, no habían conservado necesariamente la propiedad de sus grabaciones originales. Lo que Maya había encontrado era diferente. Se trataba de los objetos de toda una carrera, además de las propias grabaciones originales. Solo los derechos de publicación podían valer decenas de millones. Las grabaciones inéditas podían alcanzar precios astronómicos entre coleccionistas y discográficas. El vestuario, los premios, los objetos personales, cada pieza era un fragmento de la historia cultural. Se quedó despierta hasta las 3 de la madrugada haciendo listas y tomando notas. Cuando el cansancio finalmente la obligó a acostarse, una cosa estaba clara. Necesitaba ayuda. Ayuda profesional de personas que entendieran este mundo mucho mejor que ella. A la mañana siguiente, Maya llamó a Richard, el historiador musical que se había puesto en contacto con ella. Contestó al segundo tono, con voz entusiasta. «Señorita Torres, esperaba tener noticias suyas. He encontrado algo», dijo Maya con cautela. «En la casa. Necesito a alguien que sepa lo que está viendo para que me diga con qué estoy lidiando». Hubo una pausa. «¿Qué tipo de cosa?» «Del tipo que hay que ver para creer. ¿Puede venir a Sunridge? Puedo estar allí mañana», dijo Richard inmediatamente. A primera hora de la mañana, Maya le dio la dirección y colgó, con el estómago revuelto por la ansiedad. Estaba a punto de revelar un secreto que había permanecido oculto durante más de 30 años. Una vez que se abriera esa puerta, ya no habría forma de volver a cerrarla. Richard llegó a las 8 de la mañana siguiente en un coche de alquiler, con un maletín y un aire de emoción apenas contenida. Tenía unos 55 años, el pelo canoso y gafas de montura metálica que le daban un aspecto profesoral. Se presentó correctamente, estrechándole la mano con las dos suyas. «Gracias por confiar en mí», dijo. «Te prometo que, sea lo que hayas encontrado, te ayudaré a manejarlo adecuadamente». Maya lo condujo a través de la mansión hasta el ala oeste. Esta vez había traído mejor iluminación, lámparas de trabajo a pilas que había comprado en la ferretería. Cuando abrió la puerta oculta y reveló la escalera, Richard se quedó sin aliento. «Dios mío», susurró. «Ella construyó una bóveda». «¿Sabías esto?», preguntó Maya con brusquedad. No tenía ni idea, pero tiene sentido. Donna protegía ferozmente su legado, especialmente después de algunas malas experiencias con discográficas en los años 80. Luchó con uñas y dientes para recuperar el control de sus masters si construía un archivo privado. Se cayó y se quedó mirando las escaleras. «¿Puedo?». Maya le indicó con un gesto que siguiera adelante. Ella lo siguió, observando su rostro cuando la cámara acorazada quedó a la vista. Richard se detuvo en seco al pie de las escaleras, con la boca abierta. «Dulce y misericordioso cielo», susurró. Durante las siguientes 3 horas, Richard recorrió la cámara acorazada como un hombre en una catedral. Examinó cada objeto con reverente cuidado, tomando notas en una tableta, haciendo fotografías con una cámara profesional y deteniéndose de vez en cuando para simplemente contemplar algo con lágrimas en los ojos. Maya lo observaba, tratando de evaluar si su reacción confirmaba sus sospechas sobre el valor de lo que había encontrado. Finalmente, no pudo esperar más, así que preguntó, «¿Qué estoy viendo aquí?». Richard se volvió hacia ella con una expresión casi asustada. «Señorita Torres, ¿tiene idea de lo que es esto? ¿Una colección?». «Esto es el santo grial de la historia del disco», dijo Richard con voz temblorosa. «Solo estas maquetas, si son lo que creo que son, no tienen precio. Se creía que algunas de estas grabaciones se habían perdido para siempre. Y los derechos de publicación, si están incluidos en estos contratos», señaló la caja cerrada con llave. «Tenemos que autentificar esos documentos. Pero si son legítimos, estás ante participaciones en algunas de las canciones más rentables de la música popular». Maya sintió que le temblaban las piernas. «¿De cuánto estamos hablando?». Richard dejó la cámara con cuidado. «No puedo darte una cifra exacta sin las tasaciones adecuadas, pero, siendo conservadores, las grabaciones originales, los derechos de publicación, los recuerdos, todo junto». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras.
Yo diría que entre 250 y 300 millones de dólares. La cifra golpeó a Maya como un golpe físico. De hecho, se tambaleó y se apoyó en la pared. Eso no es posible. No solo es posible, es probable. Richard dijo, señorita Torres, se encuentra ante el descubrimiento musical más importante de las últimas décadas. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre la planificación patrimonial de Donna Summers. Se trata de material con calidad de museo. Se detuvo, abrumado. Esto es extraordinario. Maya se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, con la mente en blanco por la conmoción. 250 millones de dólares. Había estado preocupada por pagar un techo nuevo. Había estado calculando si podría pagar los impuestos sobre la propiedad. Y todo ese tiempo había estado sentada sobre una fortuna que cambiaría no solo su vida, sino también la de Sophie y probablemente la de sus nietos, que ni siquiera había pensado en tener todavía. ¿Qué hago?, preguntó en voz baja. Richard se sentó frente a ella. Primero aseguramos este espacio adecuadamente. Mejores cerraduras, tal vez un sistema de seguridad. Luego comenzamos el proceso de autenticación. Puedo ponerla en contacto con los expertos adecuados, tasadores, abogados inmobiliarios, especialistas en la industria musical. Tendremos que ponernos en contacto con el patrimonio de Donna. Obviamente, habrá cuestiones legales sobre la propiedad y la procedencia. Pero señorita Torres, sonrió, acabas de ganar la lotería cósmica universal imposible. Lo que sucederá a continuación convertirá el tranquilo descubrimiento de Maya en un peligroso juego de poder y codicia, revelando amenazas que nunca vio venir y poniendo a prueba todo lo que creía saber sobre la suerte y la supervivencia. Si te gusta la historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para ver más. Durante la semana siguiente, el mundo de Maya se transformó en algo irreconocible. Richard la puso en contacto con una abogada especializada en derecho del entretenimiento. La abogada, una mujer perspicaz llamada Victoria con sede en Los Ángeles, se desplazó personalmente a Sunridge para ver la cámara acorazada. Su reacción fue similar a la de Richard, sin las lágrimas, pero con una preocupación mucho mayor por la responsabilidad y la exposición legal. Necesitas seguridad, dijo Victoria sin rodeos. Como ayer, una vez que se corra la voz sobre esto, y se correrá, todos los coleccionistas, todas las discográficas, todos los cazadores de fortunas del país intentarán hacerse con esta colección. Algunos de ellos serán legítimos, muchos no lo serán. Maya ya había empezado a hacer cambios. Había contratado a una empresa de seguridad local para instalar cámaras y sensores de movimiento alrededor de la propiedad. Había cambiado todas las cerraduras. Se había mudado con Sophie a la mansión y había montado un pequeño apartamento en el ala este, donde las tuberías aún funcionaban. Se sentía más segura estando allí, protegiendo lo que había encontrado. Comenzó el proceso de autenticación. Llegaron expertos de Nueva York, había trabajado como asistente personal de Donna Summer en los años 90, identificó varios artículos y confirmó que eran auténticos. Un productor musical que había colaborado con Donna autentificó algunas de las cintas maestras. Cada verificación añadía otra capa de certeza y otro cero al valor estimado. Pero fueron los contratos los que resultaron más valiosos. En esa vitrina se guardaban los contratos editoriales que otorgaban porcentajes de propiedad de canciones como Hot Stuff, Bad Girls y She Works Hard for the Money. Donna había luchado mucho para conservar esos derechos y, al parecer, había guardado los documentos originales aquí, en su caja fuerte privada, en lugar de en un bufete de abogados o en un banco. Solo esos documentos valían más de 100 millones de dólares. Las tasaciones se realizaron por etapas. Los discos de oro, 12 millones. El vestuario, 18 millones. Las grabaciones inéditas, 40 millones. Potencialmente más si se comercializaban. Los derechos de publicación, 135 millones. Las fotografías, los objetos personales y los recuerdos, 45 millones. Valor total, 250 millones de dólares. Maya se quedó mirando el documento de la tasación final. Incapaz de asimilar la cifra, valía más que algunos países pequeños, más de lo que podría gastar en 10 vidas, más de lo que parecía real, posible o justo. ¿Qué debo?, le preguntó a Victoria durante una de sus llamadas. Legalmente,
La casa y su contenido te fueron vendidos en una subasta legítima. A menos que el patrimonio de Donna pueda demostrar que la cámara acorazada fue excluida específicamente de la venta, lo cual parece poco probable, dado que nadie sabía de su existencia, todo lo que hay en ella es tuyo. Pero moralmente, Victoria se quedó callada por un momento. Eso no es una cuestión legal, Maya. Es algo que tienes que responder tú misma. Maya respondió. Llamó a los abogados de la herencia de Donna Summer y les explicó lo que había encontrado. Al principio la conversación fue tensa, llena de incredulidad y sospechas. Pero a medida que Maya proporcionaba pruebas, fotografías, documentos de tasación y testimonios de expertos, el tono cambió a una gratitud atónita. Se llegó a un acuerdo. Maya conservaría la propiedad de la colección y tomaría las decisiones sobre su futuro. A cambio, crearía una fundación en nombre de Donna Summer y destinaría una parte de los ingresos a apoyar la educación musical y a los artistas emergentes. Los herederos tendrían voz y voto sobre cómo se presentaría y preservaría el legado de Donna, pero Maya mantendría el control. Era justo, era lo correcto, y significaba que este descubrimiento beneficiaría a más gente además de a ella. Pero la justicia no protegió a Maya del lado más oscuro de su descubrimiento. La primera amenaza llegó por correo electrónico. Anónima, imposible de rastrear, breve y directa. Esa colección no te pertenece. Aléjate mientras puedas. Maya se lo mostró a Victoria, quien inmediatamente involucró al FBI. Los valiosos recuerdos musicales atraían a delincuentes peligrosos, explicó. El crimen organizado ya se había involucrado antes en robos de instrumentos y grabaciones raras. La amenaza debía tomarse en serio. Luego llegaron las ofertas. Un coleccionista privado de Dubái ofreció $50 millones en efectivo por toda la colección. Sin hacer preguntas, un gestor de fondos de cobertura quería comprar solo los derechos de publicación por $90 millones. Un museo europeo propuso un acuerdo de préstamo que habría requerido el envío de toda la bóveda al extranjero. Maya los rechazó todos. Ya había tomado una decisión sobre qué hacer con la colección y no tenía nada que ver con el mejor postor. Fue entonces cuando las cosas se agravaron. Una tarde, cuando salía de la ferretería, un todoterreno negro se detuvo a su lado en el aparcamiento. Dos hombres salieron del vehículo, ambos vestidos con trajes caros que parecían absurdos en el calor del desierto. El más alto se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señorita Torres, nos gustaría hablar con usted sobre la colección de verano. Maya apretó con fuerza las llaves de su coche. No estoy interesada en vender. Lo entendemos. Pero hay personas que creen firmemente que ciertos artículos de esa colección les pertenecen. Artículos que se prometieron. Artículos que tienen un valor sentimental más allá del dinero. Entonces pueden ponerse en contacto con mi abogado, dijo Maya, tratando de pasar junto a él. El hombre se interpuso en su camino. No era exactamente una amenaza, pero sin duda la bloqueaba. Señorita Torres, usted parece una mujer inteligente. Tiene una hija, ¿verdad? Sophie, una niña preciosa, tiene 8 años y va a la escuela primaria Sunridge. Maya sintió cómo el hielo le invadía las venas. ¿Está amenazando a mi hija? En absoluto, dijo el hombre con suavidad. Simplemente le estamos señalando que tiene mucho que perder. Y las personas a las que representamos tienen recursos, contactos y formas de complicarle la vida a quienes no cooperan. ¿No sería más fácil venderles lo que quieren? Díganos su precio. El miedo de Maya se transformó en una ira ardiente. Sacó su teléfono y empezó a grabar. Acaba de amenazar a mi hija delante de la cámara. Voy a llamar a la policía, a mi abogado y a la gente del FBI que ya está investigando las amenazas contra mí. Aléjese de mi coche ahora mismo. Los hombres intercambiaron miradas. El más bajo se encogió de hombros. Volvieron a subir a su todoterreno y se marcharon, pero no sin antes que el más alto gritara por la ventanilla. Piénselo, señorita Torres. Algunas oportunidades no se presentan 2 veces. A Maya le temblaban tanto las manos que apenas pudo marcar el número de Victoria. La abogada respondió inmediatamente, y Maya le contó lo que acababa de pasar. La respuesta de Victoria fue rápida y decisiva. Te conseguiré mejor seguridad, verdaderos profesionales, no solo cámaras. Y vamos a solicitar una orden de alejamiento. Esto se está agravando más rápido de lo que esperaba. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó Maya, con la voz quebrada. ¿Qué quieren? Por lo que me has contado,
Probablemente sean representantes de un coleccionista privado o incluso de un sello discográfico que intenta recuperar las grabaciones originales que creen que les pertenecen. La industria musical tiene un lado oscuro. Maya, cuando hay tanto dinero en juego, la gente se desespera. Esa noche, Maya abrazó a Sophie mientras estaban sentadas en el sofá de su apartamento temporal en la mansión. Su hija leía un libro sobre astronomía, ajena al peligro que las rodeaba. Maya ya había tomado la decisión de contratar guardias de seguridad. 2 de ellos empezarían mañana, turnándose para vigilar la propiedad las 24 horas del día. Miró por la ventana al desierto, que se oscurecía con la llegada de la noche, preguntándose si había cometido un terrible error. Quizás debería haberse marchado cuando Dolores le advirtió que la casa estaba maldita. Quizás debería haber vendido en cuanto recibió la primera oferta importante y haberse llevado a Sophie a algún lugar lejano donde pudieran empezar de cero sin tener que mirar atrás. Pero entonces pensó en la cámara acorazada, en el legado cuidadosamente conservado de Donna Summer, esperando en la oscuridad a que alguien lo encontrara y lo protegiera, en la música que había alegrado a millones de personas, en la fundación que estaba planeando, en las becas para jóvenes artistas, en la preservación de la historia que importaba. Pensó en Sophie, preguntándole si iban a estar bien, y en la promesa que le había hecho, mejor que bien. Maya abrazó con fuerza a su hija e hizo otra promesa, esta vez a sí misma. No iba a dejar que el miedo ganara, no iba a permitir que gente poderosa, con mucho dinero y sin escrúpulos, se quedara con lo que había encontrado y lo ocultara para su propio beneficio. Había pasado toda su vida siendo invisible, siendo ignorada, siendo subestimada. La madre soltera que luchaba por sobrevivir con 3 trabajos, la mujer de la que nadie esperaba nada. Pero ahora era la guardiana de algo extraordinario, y iba a luchar con uñas y dientes para protegerlo. Aunque esa lucha acababa de empezar, los guardias de seguridad llegaron al amanecer. 2 exmilitares llamados Marcus y Leticia, que parecían capaces de levantar el Honda de Mia sin sudar ni una gota. Recorrieron la propiedad con una intensidad concentrada que hizo que Maya se sintiera más segura y, al mismo tiempo, más consciente del peligro en el que podía estar. Protocolo estándar, dijo Marcus, señalando los puntos débiles de la valla. Reforzaremos estas secciones. Añadiremos iluminación aquí y aquí. Instalaremos cámaras adicionales con visión nocturna. Si alguien intenta acercarse a esta casa, lo sabremos antes de que se acerque a menos de 50 metros. Leticia estaba examinando los puntos de entrada de la mansión. ¿Cuántas personas saben lo de la cámara acorazada? Demasiadas, admitió Maya. Los expertos que vinieron a autenticar todo, mi abogado, los representantes de la finca y para quien quiera que trabajaran esos hombres del todoterreno. Entonces actuamos bajo la suposición de que alguien intentará algo, dijo Leticia con naturalidad. Allanamiento, robo, intimidación. Nuestro trabajo es asegurarnos de que nada de eso te afecte a ti ni a tu hija. Maya los observó trabajar durante toda la mañana, transformando su propiedad en algo parecido a una fortaleza. Debería haberla hecho sentir mejor. En cambio, le recordó lo mucho que había cambiado su vida en cuestión de semanas. Había pasado de preocuparse por pagar el alquiler a contratar guardias de seguridad armados. El cambio fue casi nauseabundo. Sophie notó los cambios inmediatamente cuando Maya la recogió del colegio esa tarde. Los ojos de su hija se abrieron como platos al ver a Marcus de pie junto a la puerta principal y agarró con fuerza la mano de Mia. «Mamá, ¿por qué hay un guardia a la altura de Sophie?» Y eligió cuidadosamente sus palabras. «No, cariño, no tenemos ningún problema. Pero ¿recuerdas que te dije que encontramos algunas cosas muy especiales en la casa de Pandan? Cosas que pertenecen a un cantante famoso. Bueno, hay gente que quiere esas cosas y tenemos que asegurarnos de que estén a salvo. Los guardias están aquí para ayudarnos a hacerlo, como guardaespaldas». El miedo de Sophie se transformó en una emoción cautelosa, como en las películas. «Algo así», dijo Maya, aliviada de que la mente de su hija de 8 años pudiera replantearse el peligro como una aventura. «Pero aún así tienes que hacerles caso si te dicen algo, ¿vale? Y quédate cerca de casa después del colegio. No te alejes sola de la propiedad». Sophie asintió solemnemente y Maya sintió otra punzada de culpa. Su hija no debería tener que pensar en cosas como los protocolos de seguridad y mantenerse alerta. Debería pensar en los deberes,
en los juegos del patio y en qué dibujos animados ver después de cenar. Pero esa era la realidad en la que vivían ahora, y Maya estaba decidida a asegurarse de que fuera temporal. Las batallas legales comenzaron en serio la semana siguiente. Un sello discográfico llamado Stellar Records presentó una demanda mecánica alegando que eran propietarios de las grabaciones originales de varias canciones inéditas encontradas en la caja fuerte. Su argumento era que Donna Summer había grabado esas canciones bajo contrato con ellos en 1984 y por lo tanto, todas las grabaciones de esas sesiones pertenecían al sello, independientemente de dónde se almacenaran físicamente. Victoria presentó una respuesta que era a la vez precisa desde el punto de vista legal y personalmente mordaz. Las grabaciones originales habían estado en posesión de Donna, almacenadas en su propiedad privada, y nunca se habían entregado a Stellar Records. El contrato se había cumplido con la entrega del álbum acordado. Cualquier grabación adicional seguía siendo propiedad de Donna, y por extensión, ahora pertenecía a Mayer como propietaria legal del patrimonio y su contenido. Esto va a ser una lucha, advirtió Victoria durante una llamada telefónica. Stella tiene mucho dinero y un historial de litigios agresivos. Van a intentar alargar esto, acumular gastos legales, esperar que llegues a un acuerdo solo para que todo esto desaparezca. No voy a llegar a un acuerdo, dijo Maya con firmeza. Bien, porque podemos ganar. La ley está de nuestro lado, pero la cosa se va a poner fea antes de mejorar. Victoria no exageraba. En cuestión de días llegaron 2 demandas más. Una antigua corista afirmó que le habían prometido recuerdos específicos que ahora podía identificar en la caja fuerte de Mir. Un productor musical insistió en que varias cintas maestras habían sido robadas de su estudio en 1991 y exigió su devolución inmediata. Ambas reclamaciones eran dudosas, estaban mal documentadas y eran claramente oportunistas, pero aún así requerían una respuesta. Los trámites judiciales y los honorarios de los abogados se acumulaban más rápido de lo que Maya podía controlar. Una noche, sentada a la mesa de la cocina, rodeada de documentos legales que apenas entendía, sintió el viejo y familiar peso de las circunstancias imposibles presionando sobre sus hombros, el peso que había llevado durante años, el que pensaba que por fin había escapado. Sophie dormía arriba. Los guardias de seguridad hacían sus rondas fuera. La mansión estaba en silencio, salvo por el zumbido del nuevo sistema de climatización. Victoria había insistido en que lo instalaran para proteger el contenido de la cámara acorazada, y Maya se quedó sola con la constatación de que tener $250 millones en activos no significaba tener realmente $250 millones para gastar. No podía acceder al valor de la colección sin venderla, y no estaba preparada para venderla. Las batallas legales estaban consumiendo recursos más rápido de lo que ella podía generarlos. Sus ahorros se habían esfumado. Había tenido que dejar 2 de sus 3 trabajos para gestionar todo lo relacionado con el descubrimiento, lo que significaba que vivía de su sueldo en la cafetería y de cualquier crédito que pudiera conseguir. En cierto modo, ahora estaba más arruinada que antes de comprar la mansión. La ironía era casi divertida. Casi. Sonó su teléfono. Número desconocido. Maya dudó y luego respondió. Podría ser otro abogado, otro experto, otra pieza del rompecabezas que estaba tratando de resolver. Señorita Torres, la voz era femenina, mayor, con un ligero acento sureño. Me llamo Patricia. Fui asistente de Donna Summer de 1988 a 1995. Alguien me dijo que usted encontró su bóveda. Maya se enderezó en la silla. Sí, fui yo quien lo encontró. Gracias a Dios, suspiró Patricia. Llevo 30 años esperando que alguien lo encontrara. Donna me hizo prometer que nunca le contaría a nadie lo de ese espacio. Me hizo jurarlo sobre la tumba de mi madre, pero ahora ella ya no está, y usted merece saber la verdad sobre por qué lo construyó. Te escucho, dijo Maya en voz baja. La historia de Patricia brotó como el agua de una presa rota. La habían contratado como asistente personal de Donna a finales de los 80, justo cuando la cantante luchaba por recuperar el control de sus masters de varias discográficas. Las batallas legales habían sido brutales. Las discográficas reclamaban la propiedad de las grabaciones, los productores exigían derechos de autor, los managers se llevaban porcentajes de porcentajes hasta que la propia música de Donna ya casi no parecía suya. Estaba agotada.
dijo Patricia, espiritual, emocional y económicamente. Había ganado millones de dólares, pero la industria se había quedado con la mayor parte. Y se dio cuenta de que todo lo que había creado, toda esa música que había significado tanto para tanta gente, ni siquiera le pertenecía. No realmente. Así que empezó a luchar. La lucha duró años. Donna contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar y fue tras sus masters pista por pista, contrato por contrato. Algunas las ganó directamente, otras negoció la propiedad parcial. Algunas tuvo que dejarlas ir. Las discográficas eran demasiado poderosas o los contratos demasiado férreos como para romperlos. Pero cada master que recuperó, cada derecho de publicación que ganó, lo guardó en la bóveda de Sunage. Era su póliza de seguro, su forma de proteger lo que había luchado tan duro por conseguir. Una vez me dijo Patricia, con la voz llena de emoción, que la industria le había quitado todo una vez. Su voz, su música, su control, no iba a permitir que volviera a suceder. Esa caja fuerte era su forma de decir, esto es mío, me pertenece y nadie puede quitármelo a menos que yo decida dárselo. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Entendía ese sentimiento, la necesidad desesperada de proteger algo precioso de personas que querían utilizarlo, controlarlo y sacar provecho de ello, sin importarles lo que significaba o a quién perjudicaba. ¿Por qué lo dejó todo atrás?, preguntó Maya. En el 93, ¿por qué se marchó sin más? Patricia se quedó callada durante un largo rato. Se puso enferma. No fue el cáncer que la mató más tarde, sino otra cosa. Una enfermedad provocada por el estrés, según su médico. Las peleas, las batallas legales, la presión constante, estaban destruyendo su salud. Su familia le rogó que diera un paso atrás, que se centrara en su fe y en su recuperación. Y así lo hizo. Se marchó de Sunridge con la intención de volver cuando estuviera más fuerte. Pero la vida se complicó. Se mudó. Se centró en su familia. Volvió a actuar. Y de alguna manera, nunca regresó. ¿Le contó a alguien más lo de la caja fuerte? No lo creo. Patricia dijo que para entonces se había vuelto paranoica. Y sinceramente, ¿quién podría culparla? La gente en la que confiaba la había traicionado tantas veces. Representantes que le robaban, abogados que trabajaban para las discográficas en lugar de para su cliente, amigos que vendían historias a la prensa sensacionalista. Cuando se marchó de Sunridge, no confiaba en nadie con toda la verdad, excepto quizá en Dios. Confiaba en ti, señaló Maya. Patricia se rió suavemente. Yo no era nadie, solo una asistente que le traía café y organizaba su agenda. Quizás por eso se sentía segura contándomelo a mí. Yo no tenía nada que ganar traicionándola. Hablaron durante otra hora. Patricia compartió historias sobre la personalidad de Donna, su fe, su feroz amor por su familia. Describió lo meticulosa que había sido Donna a la hora de preservar su legado, cómo cada objeto de esa cámara acorazada había sido elegido intencionadamente y colocado allí con un propósito. Quería que la gente recordara la música, dijo Patricia, no los escándalos, ni las batallas legales, ni la industria, ni la política. Solo la música y lo que significaba para la gente. Por eso guardaba esos trajes, esas fotografías, esas grabaciones originales. Eran la prueba de que algo hermoso había existido, incluso en medio de toda la fealdad. Cuando Maya finalmente colgó, se quedó sentada en la cocina a oscuras durante mucho tiempo, pensando en Donna Summer, en una mujer que había pasado de la pobreza al estrellato internacional, solo para descubrir que el éxito venía acompañado de cadenas, en la lucha por ser dueña de tu propia voz, de tu propia historia, de tu propio valor. Maya entendía esa lucha. Había estado luchando contra ella toda su vida. Pensó en su propia historia, en el padre que la abandonó cuando tenía 3 años, en la madre que se mató a trabajar hasta los 50, en crecer en apartamentos donde cortaban la calefacción en invierno, y la cena era lo más barato que se podía encontrar en la tienda del dólar, en quedarse embarazada a los 23 años de un hombre que le prometió el amor eterno, y la abandonó 18 meses después con otra mujer, y todos desde entonces, en el agotamiento de ser madre soltera, en el constante malabarismo entre facturas, trabajos y cuidado de los niños, en la humillación de pedir ayuda, de aceptar caridad, de hacer cola en los bancos de alimentos
mientras otras personas te miraban como si fueras invisible. Había sobrevivido haciéndose pequeña, sin pedir demasiado, sin soñar en grande, sin creer que merecía nada más que la supervivencia básica. Era más seguro así, más fácil, menos decepcionante cuando la vida, inevitablemente, te volvía a derribar. Pero en algún momento del camino, se había perdido a sí misma. La chica que amaba el arte, la música y las posibilidades se había transformado en una mujer que solo sabía aguantar. Y le había parecido bien. Sobre todo porque ¿qué otra opción tenía hasta que entró en esa casa de subastas y levantó la mano? Ese único momento de valentía, de creer que tal vez merecía algo más, la había llevado hasta allí, a una mansión llena de secretos, a una cámara acorazada que valía millones, a la seguridad, a los guardias y a los pleitos, y a gente que quería quedarse con lo que ella había encontrado y reclamarlo como suyo. Pero también la había llevado a comprender, a ver su propia lucha reflejada en la de Donna Summer, a reconocer que proteger algo precioso no era solo una cuestión de dinero o de propiedad. Se trataba de negarse a dejar que el mundo te hiciera sentir pequeña. Maya se levantó y atravesó la silenciosa mansión hasta el ala oeste. Abrió la puerta oculta y descendió a la cámara acorazada, encendiendo las luces que ahora iluminaban cada rincón. Se situó en el centro del legado cuidadosamente conservado de Donna Summer y tomó una decisión. No iba a dejar que ganaran, ni los discos estelares, ni los productores y cantantes oportunistas con sus dudosas afirmaciones, ni los hombres con trajes caros que creían que podían intimidar a una madre soltera para que se sometiera. Iba a luchar por esta colección de la misma manera que Donna había luchado para crearla, con todo lo que tenía. A la mañana siguiente, Maya convocó una reunión de emergencia con Victoria y Richard. Se reunieron en el comedor de la mansión, con la larga mesa cubierta de documentos legales e informes de tasación. «Quiero hacerlo público», dijo Maya sin preámbulos. «Todo. La cámara acorazada, la colección, las demandas, todo. Quiero que el mundo sepa lo que he encontrado y por qué es importante». Victoria frunció el ceño. Eso podría complicar la situación legal, dar más munición a nuestros oponentes. También podría presionarlos, calculó Richard. Si el público conoce esta colección, si comprende su importancia histórica, será mucho más difícil para las discográficas y los coleccionistas reclamar algún derecho sobre ella. La opinión pública es importante en estos casos. Es arriesgado, advirtió Victoria. Una vez que esta historia se vuelva viral, y lo hará, tendrás a más gente persiguiéndote, más demandas, más amenazas, más complicaciones. Lo sé, dijo Maya, pero esconderme no me ha protegido. Quizás sea hora de dejar de ser invisible. Programaron una conferencia de prensa para la semana siguiente. Richard ayudó a Mia a redactar una declaración que enfatizaba la importancia histórica y cultural de la colección. Victoria preparó respuestas a posibles preguntas legales. Y Maya practicó hablar con calma y confianza, tratando de canalizar una fuerza que no sentía del todo, pero que necesitaba desesperadamente proyectar. La noticia se difundió rápidamente una vez que se anunció la rueda de prensa. Las furgonetas de los medios de comunicación comenzaron a aparecer en Sunridge. Los periodistas llamaban a las puertas de la ciudad, entrevistando a cualquiera que conociera a Maya o tuviera opiniones sobre la mansión. La historia era irresistible. Una madre soltera en apuros descubre una cámara secreta que vale millones. Tenía todos los elementos de un cuento de hadas, excepto el final feliz. No todo el mundo en la ciudad la apoyaba. Algunas personas murmuraban que Maya había tenido suerte cuando no se lo merecía. Otros predijeron que lo perdería todo en batallas legales y acabaría peor que antes. Algunos sugirieron que simplemente vendiera la colección y desapareciera antes de que alguien saliera perjudicado. Pero también hubo aliados inesperados. Marcus, el camarero del restaurante, se presentó en la mansión con un grupo de obreros de la construcción y se ofreció a reforzar la seguridad de la propiedad de forma gratuita. Sheila, la agente inmobiliaria que había advertido a Ma sobre la casa, le llevó un guiso y le pidió perdón. «Me equivoqué contigo», le dijo simplemente. «Tienes más agallas de las que te atribuía». Incluso Dolores, la empleada de correos, se pasó por allí con una carpeta llena de recortes de periódicos sobre Donna Summer. «He estado leyendo sobre ella», dijo Dolores, «sobre lo mucho que luchó por ser dueña de su música. Me parece que ella querría que alguien como tú la protegiera.
alguien que sabe lo que es luchar por lo que es tuyo. El apoyo de la comunidad creció. Una iglesia local organizó una recaudación de fondos para ayudar con los gastos legales de Maya. El restaurante donde trabajaba colocó un cartel que decía: "Apoya a Maya Torres, la nuestra de Sunrigger". La profesora de Sophie inició un proyecto en clase sobre la historia de la música. Al utilizar el descubrimiento como una oportunidad para enseñar sobre la preservación cultural, Maya sintió que algo cambiaba en su interior. Había pasado tanto tiempo sintiéndose sola, sintiendo que luchaba contra el mundo por sí misma, pero no estaba sola. Simplemente había tenido demasiado miedo de levantar la vista y ver a las personas que estaban a su lado. La noche antes de la rueda de prensa, Maya no podía dormir. Se tumbó en la cama pensando en lo que diría, en cómo se presentaría, en si a alguien le importaría la historia que quería contar. Hacia medianoche, se rindió y bajó al sótano. Se sentó en el antiguo escritorio de Donna y abrió uno de los diarios que había encontrado allí. Las entradas eran esporádicas y abarcaban varios años. Algunas eran oraciones, otras eran letras de canciones en proceso. Otras eran solo pensamientos, miedos, esperanzas escritas en mitad de la noche, cuando el mundo se hacía demasiado pesado para llevarlo sola. Una entrada con fecha del 14 de marzo de 1992 me llamó la atención. "Estoy cansada de luchar", había escrito Donna. "Cansada de abogados y contratos y gente que me ve como una mercancía en lugar de como una persona. Solo quiero hacer música, quiero cantar, crear y llevar alegría. Pero la industria lo ha hecho imposible. Son dueños de partes de mí que no puedo recuperar. Controlan partes de mi voz que nunca podré reclamar. Así que he decidido proteger lo que puedo. Construir este espacio donde las cosas que más importan estén a salvo y nadie pueda quitármelas, a menos que yo decida regalarlas. Quizás eso me haga paranoica, quizás me haga inteligente. En cualquier caso, me hace sentir que todavía tengo cierto control sobre mi propia vida, cierta capacidad de acción en un mundo que ha intentado convertirme en un producto. Esta caja fuerte es mía, estas grabaciones son mías, este legado es mío, y lo protegeré hasta el día de mi muerte". Maya cerró el diario con manos temblorosas. Ahora entendía completa y totalmente por qué tenía que luchar. No se trataba de dinero, ni siquiera se trataba realmente de la colección en sí. Se trataba del principio de que algunas cosas son demasiado importantes como para dejar que otras personas las controlen. Que tu voz, tu historia, tu valor te pertenecen a ti y a nadie más. Pensó en Sophie, arriba, durmiendo plácidamente, soñando con estrellas y galaxias lejanas. Maya quería que su hija creciera sabiendo que las mujeres podían luchar y ganar, que ser subestimada no era lo mismo que ser impotente, que a veces el universo pone tesoros imposibles en tu camino, no para poner a prueba tu suerte, sino para poner a prueba tu valentía. La rueda de prensa se celebró en el patio de la mansión a las 10 de la mañana. Acudieron más de 50 periodistas, algunos de cadenas locales y otros de cadenas nacionales. Las cámaras se alinearon en la entrada curva. Maya se situó en un podio que Richard había pedido prestado al Centro de Enseñanza Superior, con las manos agarradas a los bordes para evitar que le temblaran. Victoria estaba a su izquierda y Richard a su derecha. Marcus y Leticia se colocaron estratégicamente entre la multitud, y al fondo, apenas visible, la señora Rivera estaba sentada, cogida de la mano de Sophie, y le hacía un gesto de aprobación a Maya con el pulgar. Maya carraspeó y comenzó a hablar. "Me llamo Maya Torres. Hace 6 semanas compré esta mansión en una subasta del condado por $75,000. Soy madre soltera. Trabajo en una cafetería. Tengo una hija de 8 años y suficientes deudas como para saber exactamente lo que es luchar. Compré esta casa pensando que podría arreglarla, quizá alquilarla, quizá construir algo estable para mi familia. En cambio, lo que encontré fue un secreto que había permanecido oculto durante más de 30 años. Hizo una pausa y miró a los periodistas. Estaban en silencio, atentos, con las cámaras grabando. En una cámara acorazada sellada bajo esta casa descubrí una colección de objetos pertenecientes a Donna Summer, grabaciones originales, derechos de publicación, vestuario, premios, objetos personales, un archivo completo de una de las artistas más importantes de la historia de la música. La colección ha sido valorada en aproximadamente $250 millones. Se oyeron murmullos entre la multitud. Maya continuó.
Desde que hice este descubrimiento, me han demandado 3 veces personas que afirman tener derechos sobre piezas de esta colección. Me han amenazado. Me han ofrecido dinero para que venda y me calle. Me han dicho que esto me supera, que debería alejarme, que no me merezco lo que he encontrado. Y quizá tengan razón con un descubrimiento como este, pero sí sé que yo lo encontré. Y sé lo que Donna Summer pretendía cuando creó esta bóveda. Maya sacó las notas de Patricia, las historias que la antigua asistente había compartido. Donna Summer pasó años luchando por ser dueña de su propia música. Luchó contra discográficas, productores y una industria que quería controlar su voz. Cada máster que recuperó, cada derecho que reconquistó, lo protegió en esta bóveda. Era su forma de decir que su legado le pertenecía a ella, no a las corporaciones, ni a los coleccionistas, ni a las personas que veían signos de dólar en lugar de arte. Quería que la música importara más que el dinero. Quería que la gente recordara lo que significaba su trabajo, no lo que costaba. La voz de Maya se hizo más fuerte. No voy a vender esta colección al mejor postor. No voy a dejar que desaparezca en el almacén de algún coleccionista privado o que se reparta entre discográficas que ya se han llevado demasiado. Voy a crear una fundación en nombre de Donna Summer. La colección se conservará, protegerá y pondrá a disposición del público a través de exposiciones y programas educativos. Los ingresos se destinarán a becas musicales para jóvenes artistas que necesitan apoyo para perseguir sus sueños, porque eso es lo que Donna hubiera querido. De eso debería tratarse este descubrimiento, no de un legado lucrativo. A partir de ahí, las preguntas se sucedieron rápidas y furiosas. ¿Cómo gestionaría la fundación? ¿Qué pasaría con las demandas? ¿Estaba preparada para las batallas legales que se avecinaban? ¿Contaba con el apoyo de la familia de Donna? Maya respondió a cada una de ellas con la mayor honestidad posible. Sí, contaba con la bendición de los herederos. Sí, estaba preparada para luchar en los tribunales. No, aún no tenía todas las respuestas, pero tenía valor y un propósito, y no iba a dar marcha atrás. La rueda de prensa fue noticia nacional esa noche. El rostro de Maya apareció en las pantallas de todo el país. Una madre soltera descubre un tesoro escondido y elige el legado en lugar de las ganancias. La historia resonó en la gente de una manera que ella no había previsto. Las donaciones llegaron a raudales a una campaña de crowdfunding. Alguien había empezado a ayudar con los gastos legales. Músicos y artistas se manifestaron en su apoyo. La familia de Donna Summer emitió un comunicado elogiando la decisión de Mia y prometiendo su ayuda con la fundación. Pero no todo el mundo estaba contento. Esa noche, Maya recibió una llamada de un número desconocido. Casi no contestó, pero algo la hizo descolgar. Señorita Torres, la voz era fría, profesional, peligrosa. Hoy ha cometido un error. Al hacerlo público, se ha convertido en un objetivo. Hay personas con importantes recursos que quieren lo que usted ha encontrado. Estaban dispuestas a negociar discretamente. Ahora las ha avergonzado, las ha obligado a actuar. Considere esto su última advertencia. Venda la colección o afronte consecuencias que van más allá de los abogados y los tribunales. ¿Quién es usted?, preguntó Maya. Alguien que sabe a qué colegio va su hija, a qué hora la recogen, quiénes son sus amigos. Sophie es una niña encantadora. Sería una pena que le pasara algo porque su madre fuera demasiado terca para aceptar un buen trato. La línea se cortó. Maya se quedó paralizada, con el teléfono temblando en la mano. Entonces se movió rápidamente. Llamó a Marcus y Leticia y les contó lo que había pasado. Llamó a Victoria, que se puso inmediatamente en contacto con el FBI. Llamó al colegio de Sophie y dispuso que la seguridad recogiera a su hija y la llevara directamente a casa. Y luego llamó a un cerrajero y reforzó todas las puertas, todas las ventanas, todos los posibles puntos de entrada de la mansión. No iba a correr más riesgos, ni con la seguridad de Sophie, ni con sus vidas. La lucha había dejado de ser por dinero, por el legado o por principios. Se había convertido en una cuestión de supervivencia. Y Maya Torres, que se había pasado toda la vida aprendiendo a sobrevivir en circunstancias imposibles, estaba a punto de demostrar a esa gente lo feroz que podía ser una madre cuando su hija estaba amenazada. Habían elegido a la mujer equivocada para intimidar. Habían elegido la pelea equivocada. Y estaban a punto de aprender que a veces la persona a la que todos subestiman resulta ser la que deberían haber temido desde el principio.
El FBI se tomó la amenaza en serio. En 24 horas, la mansión de Mir se había convertido en algo parecido a un refugio del gobierno. Los agentes federales trabajaron junto a Marcus y Leticia, instalando equipos de vigilancia lo suficientemente sofisticados como para rastrear a un mosquito que se posara en la valla. La escuela de Sophie recibió protocolos de seguridad. La señora Rivera fue informada sobre los procedimientos de emergencia. Todas las personas que entraban en la vida de Mera eran investigadas y documentadas. La agente especial Rivera dirigió la investigación. Tenía unos 40 años, mirada penetrante y un carácter firme, con ese tipo de presencia que hacía que la gente confesara cosas sin que se les preguntara. Estamos rastreando la llamada, dijo la agente Rivera, sentada frente a Maya en el comedor. Pero quien quiera que la haya hecho utilizó una sofisticada tecnología de enrutamiento. Varios países, capas de VPN, todo lo necesario. No son aficionados. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó Maya, con la voz quebrada por el agotamiento. No puedo vivir así. Sophie no puede vivir así. Tiene opciones, dijo la agente Rivera con cautela. Podemos ponerla bajo custodia protectora hasta que identifiquemos la amenaza. Podemos reubicarla a usted y a su hija, darles nuevas identidades. O puede luchar. Nosotros proporcionamos seguridad. Tú continúas con tus planes para la fundación y te utilizamos como cebo para sacar a estas personas a la luz. Maya miró a la gente como si hubiera perdido la cabeza. ¿Quieres utilizar a mi hija de 8 años como cebo? No, dijo el agente Rivera con firmeza. Trasladaríamos a Sophie a un lugar seguro con tu vecino o un familiar. Usted se quedaría aquí, a la vista, y seguiría haciendo ruido con la colección. Ellos darían un paso. Nosotros los atraparíamos fácilmente. Nada de esto es fácil, dijo Maya, pero en el fondo sabía lo que iba a elegir. Ya había tomado la decisión en el momento en que subió al estrado de la rueda de prensa. No iba a huir. Ya no. Nunca más. La planificación llevó semanas. Sophie se fue a vivir con la tía de Maya en Arizona, una mujer que vivía en un rancho tan remoto que el servicio de telefonía era un lujo y los visitantes se veían desde kilómetros de distancia. Mia odiaba cada segundo que pasaba separada de su hija, pero sabía que era necesario. Sophie tenía que estar a salvo mientras Mia terminaba lo que había empezado. Mientras tanto, la fundación tomó forma. Victoria ayudó a establecer la entidad legal, la Donna Summer Legacy Foundation, dedicada a preservar la historia de la música y apoyar a los artistas emergentes. Se formó una junta directiva que incluía a representantes de la familia de Donna, músicos, historiadores y educadores. Richard aceptó desempeñar el cargo de conservador y asesor histórico. La mansión se convertiría en la sede de la fundación y en el principal espacio de exposición. Pero eso significaba transformar una reliquia en ruinas en un centro cultural de vanguardia. Significaba renovaciones, restauraciones y proyectos de construcción que llevarían meses y costarían millones. Maya se volcó en el trabajo con una intensidad que rayaba en la obsesión. Se reunió con arquitectos especializados en conservación histórica. Consultó con diseñadores de museos sobre cómo exhibir la colección de forma adecuada. Trabajó con ingenieros acústicos para crear un espacio de actuación donde los nuevos artistas pudieran mostrar su talento. Cada decisión se tomó con una pregunta en mente: ¿qué honraría el legado de Donna y al mismo tiempo crearía algo significativo para el futuro? La comunidad se movilizó de una forma que aún hoy emociona a Mir. Los contratistas locales ofrecieron tarifas con descuento. Los estudiantes de arte de la universidad comunitaria se ofrecieron como voluntarios para ayudar en los trabajos de restauración. El restaurante donde Maya había trabajado organizó eventos para recaudar fondos. Incluso algunas de las personas que inicialmente se habían burlado de su compra se presentaron con herramientas y disculpas, dispuestas a ayudar a construir algo extraordinario. Pero las amenazas no cesaron, evolucionaron. Alguien pintó con spray "Sell or Die", celda o muerte, en la puerta principal de la mansión. Un ladrillo atravesó una de las ventanas recién instaladas con una nota adjunta. Última oportunidad. El FBI lo documentó todo. Construyeron su caso, esperando a que quien estuviera detrás de la intimidación cometiera un error lo suficientemente grande como para delatarse. Maya se negó a dejarse intimidar por el miedo. Si acaso cada amenaza la hacía más decidida. Creó un blog para documentar el progreso de la fundación.
Concedió entrevistas a revistas musicales y podcasts culturales. Se convirtió en la cara pública de la preservación, de la lucha por el legado por encima de los beneficios, de la creencia de que algunas cosas importaban más que el dinero. 3 meses después de la rueda de prensa, se produjo el gran avance. Uno de los correos electrónicos amenazantes se rastreó hasta una sociedad instrumental propiedad de una empresa de capital privado especializada en la adquisición de catálogos musicales. Una investigación más profunda reveló que el principal inversor de la empresa era un coleccionista multimillonario que llevaba décadas intentando comprar cantidades absurdas de dinero. Había sido rechazado repetidamente y al parecer había decidido que la intimidación podría funcionar donde la negociación había fracasado. El FBI detuvo a 6 personas, incluidos los 2 hombres que se habían acercado a Mir en el aparcamiento. El propio coleccionista se enfrentó a cargos de conspiración y extorsión. La noticia saltó a los titulares de las noticias financieras y de entretenimiento. Un multimillonario derribado por su obsesión por poseer una pieza de la historia de la música que nunca podría tener. Cuando el agente Rivera llamó a Mia para darle la noticia, Mia se echó a llorar. No por alivio, aunque sin duda eso también influyó, sino por la abrumadora sensación de haber ganado. Había luchado contra personas con infinitamente más recursos, más poder y más contactos, y había ganado porque se había negado a dar marcha atrás. «Ya puede traer a Sophie a casa», dijo el agente Rivera con delicadeza. «Es seguro». Maya recogió a su hija al día siguiente. El viaje de ida y vuelta a Arizona duró 14 horas, pero a ella no le importó. Cuando Sophie corrió a sus brazos en el rancho, Maya la abrazó con tanta fuerza que Sophie se retorció y se rió, y dijo, «Mamá, me estás aplastando». «Lo sé», le susurró Maya al oído a su hija. «Lo sé». Regresaron juntas a Sunridge. Sophie parloteaba sobre caballos y estrellas, y cómo su tía abuela le había enseñado a hacer tamales desde cero. La malalegría cotidiana de la voz de su hija, el simple placer de tenerla cerca de nuevo, hizo que Maya se diera cuenta de lo mucho que había estado conteniendo la respiración durante meses. Ahora, por fin, podía exhalar. La mansión se había transformado durante la ausencia de Sophie. Se había reparado el techo, se habían sustituido las ventanas y se habían reforzado y repintado las paredes. Seguía apareciendo la obra maestra del Renacimiento español para la que había sido construida, pero ahora también era estructuralmente sólida, climatizada y protegida con una tecnología que habría hecho palidecer a Fort Knox. La cámara acorazada se había ampliado y climatizado adecuadamente. La colección estaba siendo catalogada por un equipo de archiveros que trataban cada objeto con el respeto que merecía. Los discos de oro se estaban preparando para su exposición. Los trajes estaban siendo restaurados por expertos en textiles. Las cintas maestras se digitalizaron para preservarlas para las generaciones futuras. Y en lo que antes había sido el gran salón de baile de la mansión, los equipos de construcción estaban creando un espacio para actuaciones, un lugar donde los jóvenes músicos pudieran grabar, ensayar y mostrar su trabajo, donde se pudieran impartir programas de educación musical, donde se pudiera enseñar el legado de la música disco y la influencia de Donna Summer a las nuevas generaciones que quizá nunca hubieran escuchado Last Dance o Hot Stuff, pero que merecían comprender su importancia cultural. Maya recorrió la obra con la mano de Sophie en la suya, señalando en qué se convertiría cada espacio. Esto será el estudio de grabación y esta zona será para talleres. Y aquí tendremos estaciones de escucha donde la gente podrá escuchar grabaciones raras y temas inéditos. Sophie la miró con los ojos brillantes. ¿Tú hiciste todo esto? Mucha gente ayudó, dijo Maya. Pero sí, cariño, lo hicimos nosotros. La inauguración oficial de la fundación estaba prevista para el 20 de junio, exactamente un año después de que Mayer pujara por la mansión en la subasta del condado. La fecha parecía simbólica, un momento que cerraba el círculo y reconocía lo mucho que había cambiado en 12 meses. Pero antes de la inauguración pública, hubo una ceremonia privada. Maya la había organizado ella misma, invitando solo a un pequeño grupo de personas que habían sido esenciales para hacer realidad la fundación. La familia de Donna Summer voló desde diferentes partes del país. Patricia, la antigua asistente, vino desde Georgia. Richard y Victoria estaban allí, por supuesto.
El agente Rivera asistió vestido de civil, un testigo silencioso de la justicia servida, y los miembros de la comunidad que habían apoyado a Maya, cuando el apoyo era escaso, ocuparon el resto de los asientos. Maya se situó en el vestíbulo recién renovado, bajo la lámpara de araña restaurada que ahora brillaba como si hubiera renacido, y habló desde el corazón. Hace un año era una madre soltera que apenas podía pagar el alquiler. Tenía 3 trabajos. Estaba cansada todo el tiempo. Había olvidado lo que se sentía al tener esperanzas más allá de la supervivencia. Entonces entré en una subasta y compré una casa que no podía permitirme, buscando un futuro que no estaba segura de merecer. Hizo una pausa y miró a los rostros que la observaban. Algunos ya estaban llorando. Los ojos de Maya ardían con lágrimas contenidas. Encontré más que una casa. Encontré el legado de una mujer escondido en la oscuridad, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para protegerlo. Donna Summer pasó su vida luchando por ser dueña de su propia voz. Luchó contra una industria que quería controlarla para sacar provecho de su talento sin respetar su humanidad. Y cuando finalmente recuperó parte de lo que le habían quitado, lo escondió aquí. No porque fuera paranoica, sino porque entendía que algunas cosas son demasiado valiosas como para dejarlas vulnerables. La voz de Maya se hizo más fuerte. Esta fundación no se trata de mí, ni siquiera se trata realmente de Don. Lleva su nombre y honra su memoria. Se trata del principio de que el arte es más importante que el comercio. Ese legado merece protección. Esas voces, especialmente las que han sido marginadas o explotadas, merecen ser escuchadas en sus propios términos. Estamos creando un espacio donde los jóvenes artistas puedan aprender, crear y ser dueños de su trabajo, donde se preserve y se celebre la historia de la música, donde los errores del pasado no tengan que repetirse en el futuro. Señaló la entrada de la cámara acorazada, ahora marcada con una placa de bronce en la que se leía: Archivo de Donna Summer, protegiendo el legado, inspirando el futuro. Todo lo que hay en esa cámara acorazada nos pertenece ahora a todos, no a coleccionistas, ni a corporaciones, ni a personas que ven la cultura como una mercancía. A todos los que alguna vez han bailado al ritmo de Hot Stuff, a todos los niños que sueñan con hacer música, a cualquiera a quien alguna vez le hayan dicho que no es suficiente, que no es importante, que no merece controlar su propia historia. Esto es para todos nosotros. Los aplausos comenzaron lentamente y luego se intensificaron como una ola. Las hijas de Donna se acercaron y abrazaron a Maya con lágrimas en los ojos. A mamá le habrías encantado, le susurró una de ellas. Habría estado muy orgullosa. Patricia se acercó a continuación y estrechó con fuerza las manos curtidas de Myers. Hiciste lo que Donna no pudo hacer. Te aseguraste de que su voz siguiera siendo suya. Gracias. La ceremonia privada dio paso a una recepción en el patio. La música sonaba apropiadamente, una lista de reproducción con los grandes éxitos de Donna Summer mezclados con artistas contemporáneos. Ella había influido. La gente bailaba, reían, contaban historias sobre lo que la música de Donna había significado para ellos. Cómo había sido la banda sonora de sus vidas, sus amores, sus momentos de pura alegría. Sophie bailó con Richard, con sus pequeños pies apoyados en los zapatos de él mientras la llevaba en un vals por el patio. Maya observaba desde un lado, con el corazón tan lleno que le dolía. Esto era por lo que había estado luchando, no por el dinero, ni siquiera por el legado exactamente, sino por esta comunidad, esta conexión, esta alegría construida sobre una base de valentía y principios. Victoria se acercó a ella con una copa de vino en la mano. Sabes que ahora eres millonaria, ¿verdad? Una vez que terminemos de licenciar algunas de esas grabaciones, una vez que las giras y las exposiciones empiecen a generar ingresos, vas a tener más dinero del que sabes qué hacer con él. Maya negó con la cabeza. Se destinará a la fundación, a becas, programas y conservación. Eso es lo que acordamos. Seguirás cobrando un sueldo, dijo Victoria con firmeza. Uno generoso. Te lo has ganado. No puedes ayudar a nadie si sigues matándote a trabajar en la cafetería. Maya no había pensado en eso. La idea de la seguridad financiera, la seguridad real, le resultaba extraña y un poco aterradora. ¿Qué haría si no tuviera 3 trabajos? Lo que quieras, dijo Victoria con una sonrisa. De eso se trata la libertad, Maya. Puedes elegir. La inauguración pública, 3 días después, atrajo a multitudes de todo el país.
Las furgonetas de los medios de comunicación se alinearon en la calle. Los aficionados a la música, los historiadores y los turistas curiosos llenaron todas las plazas de aparcamiento disponibles en Sunridge. La pequeña ciudad del desierto nunca había visto nada igual. Maya pronunció un breve discurso en la inauguración, más corto y sencillo que el de la ceremonia privada. Agradeció a la comunidad, reconoció a la familia de Donna e invitó a todos a explorar el legado que habían trabajado tan duro para preservar. La primera exposición, titulada She Works Hard for the Money, Donna Summers Fight for Her Legacy, Trabaja duro por el dinero, Donna Summers lucha por su legado, documentaba la carrera de la cantante, sus batallas con las discográficas y la creación de la Secret Vault. Los visitantes recorrían la exposición cronológicamente, viendo fotografías, leyendo contratos y comprendiendo el contexto de lo que se había ocultado y por qué. Los trajes se exhibían en vitrinas con temperatura controlada, cada uno iluminado como si fuera una obra de arte. Los 10 vestidos plateados brillaban bajo los focos. Los visitantes permanecían en silencio reverencial, contemplando la artesanía, la historia y la mera presencia de estas prendas que en su día se movieron por los escenarios e hicieron gritar de alegría al público. Las estaciones de escucha fueron la característica más popular. La gente se ponía los auriculares y escuchaba grabaciones inéditas, tomas alternativas y descartes de estudio que revelaban el proceso creativo detrás de canciones icónicas. Algunos visitantes lloraban, otros bailaban en el sitio, incapaces de contener la música. Una mujer mayor le dijo a Mia que había visto actuar a Donna en 1978 y que escuchar estas canciones era como viajar en el tiempo a su juventud. El espacio para actuaciones ya estaba reservado para meses. Los estudiantes locales serían los primeros en utilizar el estudio de grabación, seguidos de los artistas emergentes seleccionados a través del nuevo programa de becas de la Fundación. Se programaron talleres de educación musical todos los fines de semana. La mansión que antes estaba vacía y olvidada ahora bullía de energía creativa. Sunridge se había transformado. La publicidad en torno a la fundación atrajo a turistas, lo que trajo consigo negocio. El restaurante donde Maya solía trabajar ahora tenía colas en la puerta. Se abrieron hoteles. Las tiendas que habían estado cerradas durante años reabrieron. La ciudad que se estaba muriendo, perdiendo lentamente población y sentido, de repente tenía una razón para volver a existir. La gente lo llamó el renacimiento de Sunridge. Maya lo llamó la prueba de que una decisión, un momento de valentía, podía tener repercusiones impredecibles. 6 meses después de la inauguración, Maya estaba sola en la cámara acorazada. A veces lo hacía a altas horas de la noche, cuando la mansión estaba en silencio y los turistas se habían ido a casa. Recorría el archivo, pasando los dedos por las vitrinas, recordando lo que había sentido al descubrir todo aquello en la oscuridad, con solo una linterna y el corazón latiendo con fuerza. Esa noche se detuvo ante una fotografía que había visto cientos de veces, pero que nunca se cansaba de mirar. Donna Summer en el escenario, 1979. En plena actuación, con la cabeza echada hacia atrás, la boca abierta para cantar y los brazos extendidos como si intentara abrazar a todo el público. Pura alegría capturada en un solo fotograma. Puro poder en una mujer que había luchado por poseer ese poder. Espero haber hecho lo correcto por ti, susurró Maya a la fotografía. Espero que esto sea lo que querías. No esperaba una respuesta, pero allí de pie, en silencio, rodeada de legado y música, y de la prueba de que algunas cosas sobreviven contra todo pronóstico, Maya sintió una paz que nunca antes había experimentado. Había pasado toda su vida sintiéndose pequeña, invisible, sintiendo que no importaba de ninguna manera significativa, pero sí importaba. Había tomado algo precioso que podría haberse perdido o explotado, y lo había protegido. Había construido algo que la sobreviviría, que tocaría vidas que nunca conocería, que preservaría la belleza y la verdad para las generaciones venideras. Había importado, y eso lo cambiaba todo. Arriba, Sophie dormía en el dormitorio que ahora llamaban hogar. La mansión ya no era solo la sede de la fundación, era su casa, su santuario, el lugar donde construirían recuerdos, celebrarían las fiestas y vivirían una vida estable y segura. Maya solo había soñado con eso durante esos años de lucha. La habitación de Sophie daba al desierto,
y Maya la había llenado de telescopios, mapas estelares y libros sobre astronomía. Su hija ahora quería ser astrónoma, quería estudiar el universo y descubrir nuevos planetas. Y Maya, que por fin podía permitirse soñar en nombre de su hija, ya estaba investigando los mejores programas de ciencias, las mejores escuelas, las mejores oportunidades. Ya nada era imposible. Ese era el regalo que les había dado este descubrimiento. No el dinero, aunque sin duda ayudaba, sino el saber que las cosas imposibles sucedían, que el valor se veía recompensado, que a veces, contra toda lógica y probabilidad, el universo miraba a una madre soltera en apuros y le decía, «Toma, te lo mereces, te lo has ganado, tómalo y construye algo hermoso». Los primeros beneficiarios de las becas se anunciaron en septiembre. 20 jóvenes músicos de comunidades desfavorecidas, cada uno de los cuales recibió financiación completa para su educación musical, los costes de los instrumentos y la tutoría de profesionales del sector. Vinieron a Sunridge para participar en un programa intensivo de una semana de duración en el que aprendieron sobre historia de la música, negocios, creatividad y propiedad. Maya les habló el primer día, les contó su historia, no para presumir, sino para ilustrar un punto. No soy especial, les dijo al grupo de adolescentes que la miraban fijamente. No tengo un talento excepcional ni cualificaciones únicas. Solo soy alguien que se negó a rendirse cuando las cosas se pusieron difíciles, que eligió el coraje en lugar de la comodidad, que creyó que valía la pena luchar por proteger algo significativo. Hizo una pausa y miró a cada uno de los jóvenes rostros. Todos estáis aquí porque tenéis talento, pero el talento no es suficiente. La industria musical, el mundo creativo, intentará aprovecharse de vosotros. Os ofrecerá contratos que parecen increíbles, pero que ocultan explotación. Intentará apropiarse de vuestra voz, vuestra historia, vuestro valor. No lo permitáis. Luchad por la propiedad, luchad por el control, luchad para aseguraros de que, cuando creéis algo hermoso, sois vosotros quienes decidís qué pasa con ello. Ese es el legado de Donna Summer. De eso se trata realmente esta fundación. Enseñaros a proteger vuestra propia magia. Una de las alumnas, una cantante de 17 años de Detroit llamada Jasmine, levantó la mano. ¿Cómo sabes cuándo luchar y cuándo marcharte? Maya sonrió. Luchas cuando rendirte te costaría una parte de ti misma sin la que no puedes vivir. Luchas cuando la alternativa es dejar que otra persona defina tu valor. Luchas cuando ya no se trata solo de ti, cuando se trata de principios, de legado o de proteger algo más grande que tu propia comodidad. Y te alejas cuando la lucha cuesta más de lo que vale, cuando está destruyendo tu salud, tu familia o tu alma. Saber la diferencia es lo difícil, pero confía en ti misma, tu instinto lo sabe. Las alumnas asistieron a talleres, grabaron maquetas y actuaron unas para otras. En la última noche del programa, celebraron una exhibición en el espacio de actuaciones de la mansión. Maya se sentó en la primera fila con Sophie, viendo a estos jóvenes artistas poner todo su corazón en canciones originales, versiones de clásicos y piezas experimentales que desafiaban los géneros. Jasmine actuó en último lugar. Durante la semana había escrito una canción titulada Own Your Voice, inspirada en todo lo que había aprendido sobre las batallas de Donna Summer y la lucha de Maya por proteger el legado. La letra era cruda y poderosa, y hablaba de la experiencia de ser joven, talentosa y que constantemente te dijeran que te conformaras. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos, pero Maya notó que Jasmine tenía los ojos llenos de lágrimas. Después de la presentación, Maya se acercó a ella. Fue increíble. Maya le dijo, «Tienes un verdadero don». Jasmine se secó los ojos. «Casi no vengo esta semana. Mi madre dijo que no podíamos permitírnoslo. Aunque la beca lo cubría todo, dijo que debía buscar un trabajo de verdad, que dejara de soñar con la música. Pero mi profesora insistió. Ayúdame a rellenar la solicitud». Miró a Maya con una intensidad que casi le dolía. «Esta semana ha cambiado mi vida. Ahora entiendo que mi voz importa, que no tengo que renunciar a ella solo porque alguien me ofrezca una oportunidad. Gracias por enseñarnos eso». Maya la abrazó con fuerza. «Vas a hacer cosas increíbles. Solo recuerda lo que has aprendido aquí. Protege tu trabajo, sé dueña de tu historia y no dejes que nadie te convenza de que sobrevivir es lo mismo que triunfar».
Esa conversación permaneció en la mente de Maya durante meses. Le recordó por qué la fundación era importante, por qué la lucha había merecido la pena. No solo estaba preservando el legado de Donna Summer, estaba dando a los jóvenes artistas las herramientas para proteger el suyo. Los estudiantes se fueron a casa, pero muchos se mantuvieron en contacto. Enviaron a Maya maquetas de canciones que habían compuesto, le pidieron consejos sobre contratos, compartieron sus victorias y sus dificultades. La fundación se convirtió en algo más que un museo o un programa educativo. Se convirtió en una comunidad, una red de artistas que se apoyaban mutuamente, aprendían de la historia y construían un futuro mejor. En el segundo aniversario de la fundación, el impacto era medible y profundo. Más de 200 artistas habían recibido becas o subvenciones. El museo atraía a más de 50,000 visitantes al año. El archivo se había convertido en un recurso esencial para los historiadores de la música que estudiaban el disco, el pop y la evolución de la música electrónica. Las universidades ofrecían cursos basados en los materiales educativos de la fundación. Y Maya también había cambiado. Había vuelto a la universidad para estudiar administración artística y gestión de organizaciones sin ánimo de lucro. Se le daba bien y descubrió habilidades que no sabía que tenía. Daba charlas en conferencias sobre la preservación cultural. Asesoraba a otras propiedades sobre cómo proteger el legado artístico. Había escrito unas memorias sobre su trayectoria y todos los beneficios se destinaban a la fundación. El libro, titulado The Secret Vault, How One Mother's Courage Preserved a Queen's Legacy, La Cámara Secreta, cómo el coraje de una madre preservó el legado de una reina, se convirtió en un éxito en la televisión nacional, apareció en podcasts y dio charlas en universidades. La gente se identificaba con su historia porque no se trataba de suerte o privilegios. Se trataba de una persona corriente que tomó una decisión extraordinaria y se negó a rendirse cuando las cosas se pusieron difíciles. Pero más allá de todo ese éxito externo, Maya se había convertido en una mujer que caminaba por el mundo con la cabeza alta, que conocía su valor, que se había enfrentado a multimillonarios y había ganado, que había tomado circunstancias imposibles y las había transformado en algo legendario. Una tarde, 3 años después de comprar la mansión, Maya y Sophie se sentaron en el balcón recién restaurado, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el desierto de tonos naranjas y morados. Sophie tenía ahora 11 años, era alta y delgada y tenía grandes sueños. Seguía obsesionada con las estrellas, pero también estaba desarrollando un interés por la producción musical. Había pasado la tarde en el estudio de la fundación aprendiendo ingeniería de sonido con uno de los mentores. «Mamá», dijo Sophie, apoyándose en el hombro de Mia. «Sí, cariño. ¿Alguna vez has deseado haber vendido todo? ¿Coger el dinero y mudarte a un lugar más fácil?» Maya se quedó callada un momento pensando. «¿Sabes qué? Hubo momentos, especialmente durante las partes aterradoras, en los que pensé que habría sido más sencillo rendirse. Pero no lo deseo. Porque esto», señaló la mansión, la fundación, la vida que habían construido, «esto es importante. Ahora formamos parte de algo más grande que nosotras mismas. Ayudamos a proteger la belleza. Ayudamos a otras personas a perseguir sus sueños. Eso vale más que la comodidad». Sophie asintió, procesando la información. «Me alegro de que compraras la casa encantada». Maya se rió. En realidad nunca estuvo encantada. Solo escondía secretos. «¿No es lo mismo?», preguntó Sophie con una sabiduría que a veces sorprendía a Maya. «Los fantasmas son solo historias que aún no se han contado». Maya abrazó a su hija, respirando el aire del desierto y el aroma del champú de Sophie y el olor particular del hogar. «Entonces supongo que somos cazadoras de fantasmas», dijo. «Encontramos las historias y las liberamos». La fundación Donna Summer Legacy siguió creciendo. El museo acogía nuevas exposiciones de forma rotatoria. El espacio de actuaciones acogía conciertos que se retransmitían en directo por todo el mundo. El programa de becas se amplió para incluir a estudiantes internacionales. Se estaban desarrollando planes para abrir sucursales en otras ciudades, extendiendo la misión más allá de Sunridge. La fundación se asoció con estudios de grabación para crear programas de prácticas. Crearon una división editorial para ayudar a los jóvenes artistas a mantener el control de su trabajo. Lanzaron una plataforma online donde los músicos podían aprender sobre contratos, derechos de autor
y protección de su propiedad intelectual. Todas las iniciativas se diseñaron con un objetivo: evitar que la próxima generación viviera lo que había sufrido Donna Summer. Maya también colaboró con la familia de Donna para producir un documental sobre la vida de la cantante, centrado en su lucha por la propiedad y la creación de la Cámara Acorazada Secreta. La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance y posteriormente fue adquirida por una importante plataforma de streaming. Millones de personas la vieron y aprendieron no solo sobre la música de Donna Summer, sino también sobre su valentía y determinación. El documental incluía entrevistas con Patricia, que compartió historias sobre los últimos años de Donna antes de dejar Sunridge. Incluía imágenes de archivo de Donna en el estudio de grabación, discutiendo con los ejecutivos y actuando ante un público entusiasta, y terminaba con imágenes de Maya en la cámara acorazada, explicando cómo el descubrimiento de esta colección había cambiado su comprensión del significado del legado. El legado no es lo que dejas atrás, decía Maya en los momentos finales del documental. Es lo que empoderas a otros para que construyan. Donna no solo nos dejó música, nos dejó una lección sobre cómo ser dueño de tu voz, proteger tu trabajo y no dejar nunca que el mundo te haga sentir pequeño. Esa lección es más valiosa que cualquier grabación maestra o disco de oro. Ese es el verdadero tesoro de esta cámara acorazada. Pero el corazón de todo ello permaneció en esa mansión del desierto donde una madre soltera asustada y desesperada se arriesgó a hacer algo imposible, donde un secreto había esperado en la oscuridad a alguien lo suficientemente valiente como para encontrarlo, donde el legado y el coraje habían chocado y creado algo que les sobreviviría a todos. Maya se paró en la bóveda por última vez antes de la gala del tercer aniversario, mirando la placa de bronce que había instalado sobre el escritorio de Donna. Ella trabaja duro por el dinero, y también es dueña de él, en honor a Donna Summer, quien nos enseñó que nuestras voces nos pertenecen. Pensó en el viaje que la había traído hasta aquí, de la pobreza al propósito, de la invisibilidad a la influencia, de la supervivencia a la prosperidad. No había sido suerte. A pesar de lo que algunos afirmaban, había sido una elección. La elección de levantar la mano en una subasta. La elección de abrir una puerta oculta. La elección de luchar cuando luchar era aterrador. La elección de proteger el legado por encima del beneficio. Cualquiera podía tomar esas decisiones. Había aprendido que cualquiera podía decidir que el coraje importaba más que la comodidad, que algunas cosas merecían la pena protegerlas, incluso cuando protegerlas era difícil, que tu valor no lo determinaban las circunstancias, sino las decisiones. Maya Torres había elegido ser valiente, y esa única decisión lo había cambiado todo. Mientras subía las escaleras para salir de la cámara acorazada y cerraba la puerta tras de sí, pensó en todos los jóvenes artistas que habían pasado por ese espacio, en todas las personas que se habían inspirado en la historia de Donna y en la determinación de Maya. Todas las voces que estarían protegidas porque alguien había decidido que el legado era importante. La gala de esa noche fue magnífica. Leyendas de la música rindieron homenaje a Donna Summer. Los becarios mostraron su talento. El gobernador de California pronunció un discurso sobre la importancia de la preservación cultural. Y Maya, con un vestido que costaba más que su primer coche, pero que le parecía adecuado para la ocasión, estaba de pie junto a Sophie y se sentía genuinamente feliz. Jasmine, la joven cantante de Detroit, estaba allí como invitada especial. Acababa de firmar su primer contrato discográfico, que había negociado ella misma con el asesoramiento del equipo legal de la fundación. Era dueña de sus masters, controlaba sus publicaciones. Se había asegurado de que el contrato protegiera su voz. «Aprendí de los mejores», le dijo Jasmine a Maya durante la recepción, señalando con un gesto la mansión. «Tú y la señorita Donna me enseñasteis a luchar. Ahora estoy enseñando a otras chicas de mi barrio. Estamos creando nuestro propio colectivo, asegurándonos de que todas entendemos nuestros derechos antes de firmar nada. El modelo de la fundación se está extendiendo». Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Eso era exactamente lo que se suponía que debía hacer. No solo preservar el pasado, sino proteger el futuro. Así era como se veía una segunda oportunidad. Esto era lo que construía el coraje. Esto era lo que sucedía cuando te negabas a seguir siendo pequeña. Te negabas a seguir teniendo miedo. Te negabas a dejar que el mundo te dijera que los sueños eran para otras personas.
Maya Torres había sido una madre soltera que luchaba por sobrevivir con 3 trabajos. Ahora era la fundadora y directora de una de las fundaciones musicales más importantes del país. Era una voz a favor de la preservación, la propiedad y la protección del legado artístico. Era la prueba de que la transformación era posible si estabas dispuesta a luchar por ella. Pero más que cualquier título o logro, era una madre que por fin podía dar a su hija la estabilidad y las oportunidades que se merecía. Era una mujer que se había enfrentado a sus miedos y había ganado. Era la prueba viviente de que a veces el universo pone retos imposibles en tu camino, no para quebrarte, sino para mostrarte lo fuerte que siempre has sido. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran marchado y la mansión se hubiera quedado en silencio, Maya recorrió las habitaciones vacías una vez más. Sophie se había quedado dormida en uno de los sofás, agotada por el baile y la emoción. Maya la cubrió con una manta y se quedó observando a su hija dormir, esa hermosa niña que había sido su razón para todo. Pensó en el día de la subasta, sentada en su viejo Honda, con las palmas sudorosas y el corazón acelerado, decidiendo si levantar la mano. Pensó en el miedo que casi la había detenido, la voz práctica que le había dicho que era demasiado arriesgado, demasiado caro, demasiado imposible, pero ella había levantado la mano de todos modos, y ese momento de valentía la había llevado hasta allí. Una mansión transformada en un centro cultural, una fundación que cambiaba vidas, una comunidad revitalizada, un legado protegido, todo porque se había negado a dejar que el miedo ganara. Maya se acercó a las ventanas que daban al desierto. El cielo estaba lleno de estrellas, las mismas estrellas que a Sophie le encantaba estudiar. Pensó en cómo Donna Summer debía de haberse parado ante esas mismas ventanas, mirando ese mismo cielo, tomando sus propias decisiones sobre el valor y el legado. Lo logramos, susurró Maya a las estrellas, a la memoria de Donna, al universo que había puesto este regalo imposible en su camino. Protegimos lo que importaba, construimos valen más que el dinero. Cualquiera puede encontrar un tesoro si es lo suficientemente valiente como para abrir las puertas. Todos los demás tienen demasiado miedo para tocarlo. Cualquiera puede proteger el legado si valora los principios por encima de las ganancias. Cualquiera puede transformar su vida si elige el valor por encima de la comodidad. Solo una vez, solo una vez. Eso es todo lo que se necesita para cambiarlo todo. Mientras la música crecía y la gente bailaba y la mansión brillaba con luz, vida y propósito, Maya Torres miró hacia las estrellas. Al comenzar a aparecer en el cielo oscurecido, pensó en Donna Summer, en algún lugar más allá de esas estrellas, y prometió en silencio que el legado sería protegido, las voces serían escuchadas y la lucha continuaría. Porque para Maya y para todos los que había inspirado, este no era el final de la historia, era solo el comienzo. La mujer que antes no podía permitirse comprar comida ahora administraba un legado de $250 millones. La madre que había tenido 3 trabajos ahora empleaba a docenas de personas. La mujer invisible ahora inspiraba a millones. Y todo comenzó con $75,000 y el valor de creer que merecía más que sobrevivir. Maya cogió a Sophie con delicadeza y llevó a su hija dormida arriba, a la cama. La arropó, le besó la frente y le susurró la misma promesa que le había hecho años atrás en un pequeño apartamento, cuando todo parecía imposible. Todo va a salir bien, cariño. Mejor que bien. Esta vez no era una esperanza, era la verdad. Fin. A continuación, 2 historias más impactantes que te conmoverán. Haz clic ahora para seguir descubriendo lo que sucede cuando el valor se encuentra con el destino.